Pak Muini, Amanda Tukuini, Mana Muini, Mojo Kita Ipa Hayo. Bisamo Gaya Sedemeni Pimurame, Amuela Amusa Element. Cuando era Seminario Nacional sobre Análisis del Idioma Paraguayo, el seminario empezó en el año 1986, la primera edición, y lo habíamos hecho el Instituto Superior de Lenguas, la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, donde nosotros fundamos el Ateneo. Este año vamos a cumplir 41 años y en ese trayecto también este seminario cumple 41 años, continuado, ni siquiera en tiempo de pandemia este seminario llegó a suspenderse, y de acá han surgido muchas conclusiones que en su momento hicimos llegar a las autoridades, y en su momento, cuando hay autoridades, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, en muchos casos a los gobiernos departamentales y municipales, y siempre con la satisfacción de que muchas de las sugerencias, recomendaciones de este seminario han sido escuchadas por las autoridades en su momento. Y lo otro, que siempre es importante, vamos a escuchar acá en el trayecto de la mañana 4 temas de actualidad. A mí me está en el juego, entonces, una de las cuestiones importantes es que el seminario tiene la finalidad justamente de facilitarnos información actualizada, información de ahora con respecto a los temas que se abordan. Vamos a tener en el primer tema al doctor Virgilio Silvero, un tema muy interesante que tiene que ver con la violencia lingüística. Vamos a tener en un segundo momento la presencia del profesor Carlos Ferreira en un tema muy interesante, poco promocionado. Es importante que todos, todas conozcamos, que tiene que ver con una ley que hoy tenemos, que es la ley del libro y la lectura, y de cuál es el impacto que el guaraní tiene que tener dentro de esa ley. Por ejemplo, ustedes escucharon, saben, de que hay un premio nacional de literatura. Bueno, anteriormente ese premio, de todas las ediciones que hizo, ese es un premio que lleva adelante el Congreso Nacional, los ganadores han sido todos escritores en castellano. Solamente se recuerdan allí a 2 escritores, una escritora y un escritor, que ganaron ese premio. Y a partir de esta ley, donde uno de los principales militantes para que eso salga y hoy tengamos la ley como creemos que nos conviene, que le conviene a Guaraní, el doctor Carlos Ferreira. Guaraní lo va a contar, les va a explicar a todos la idea de que todos podamos también ser los facilitadores de estos conocimientos de nuestra comunidad. Han operado por andar en ese papel de Curona, que comienza a pedir hoy a la primera, a mí interesada, y que comienza a pedir la ley pesa de Curona. Probablemente muy poca gente sabe o conoce esa ley hoy. Luego vamos a tener un tema demasiado interesante que tiene que ver con la literatura. Venían por el juego. Está y ya poema, gramática y a Pepe literatura. Y hoy vamos a escucharle al profesor Luciano Rodríguez Barrofi, quien va a exponer sobre el extraordinario, probablemente de hecho el más grande poeta paraguayo de todos los tiempos, Emiliano Fernández. Guaraní a castellano. Él hizo un largo trabajo de investigación, le llevó casi 20 años recopilar toda la información y va a hablarnos en este caso de Emiliano Fernández en guaraní y castellano. Y al final también voy a hacer una exposición sobre un tema que en los últimos tiempos
estoy tratando de hacerle entender a la gente. Y cuando a veces nosotros le preguntamos a alguien, yo digo, salta al castellano y seguía ahí así como una especie de incomodidad por parte de algunos. Yo no hablo guaraní, yo hablo yopara nomás. Yo hablo yopara. Y el guaraní es muy difícil. Entonces lo que yo en los últimos tiempos vengo haciendo es mostrarle a la gente que tampoco hablamos castellano, que lo que hablamos es yopara castellano. A ley pareja nadie se queja, se suele decir. Y una cuestión de justicia es demostrarle a la gente que en realidad todos hablamos guaraní castellano. Es que mezclamos los dos, mezclamos. Eso ocurre en todos los contextos bilingües, como el caso nuestro y de otros países también. Siempre existe ese llegue a. Pero lo que tenemos que entender es que definitivamente conocemos las dos lenguas, que somos capaces de comunicarnos a las dos. Bueno, yo les decía 41 años hasta hoy. Y hoy, nada más y nada menos que en este hermoso teatro municipal de la ciudad de San Lorenzo, agradecerle acá al doctor Virgilio Silvero. Él, por una parte, tiene una larguísima trayectoria dentro del Ateneo, es director de la Regional San Lorenzo, pero para nuestro orgullo, hoy es el director de la Dirección de Educación Cultural y Deportes de esta Municipalidad de San Lorenzo. Y gracias a su gestión, gracias también al intendente, al señor Felipe Salomón, por facilitarnos este espacio, por poder hacer este encuentro acá con el apoyo de la dirección que tiene el doctor Virgilio Silvero. Entonces, con esta palabra, quiero poner en el uso de la misma al doctor Virgilio Silvero, quien está en una etapa final también de un doctorado muy importante que va a abrir las puertas para que otros más podamos sumarnos a una diplomatura, en este caso, a un curso de doctorado en forma conjunta con la Universidad de Jujuy de la Argentina. Ya él tiene prácticamente limitada la tesis, está a un paso de la defensa, le llevó un buen tiempo y una partecita de eso es lo que le pedí que pueda presentarnos acá en la mañana. Oye, yo para que me esperamos nosotros que pasen de la mejor manera. A los que nos siguen por Facebook, les avisamos que vamos a hacer 3 entradas. Esta es la primera, vamos a escuchar la primera y el segundo expositor, luego vamos a tener un receso y a la vuelta vamos a entrar con una segunda y luego un corte y la tercera final para los que siguen la transmisión por Facebook. Bueno, voy a Virgilio Silvero, a la primera mentiré, pero que bueno, no vamos a hacer. Aunque para esa parte de Tejare, no tenemos que poner que estaba San Lorenzo. Sí, bueno. Bueno, este es un tema que era violencia lingüística contra el idioma guaraní. Es un trabajo que corresponde a un módulo. Pongo esa imagen porque es requisito de la universidad, en donde se va a hablar de un tema que se presentó ahí. Ellos, uno de los requisitos es el derecho a la. Entonces cumplimos con ellos, se va a contar la evidencia de que estamos transmitiendo por Facebook. Entonces es algo nomás porque es un pedido de la universidad. ¿Cómo surgió el tema? El tema surge, como dijimos, o como dije, de un módulo. A la módulo era violencia de género, enfoque estructural acerca de la discriminación. A cargo del conocido profesor, el doctor Daniel Frank. Entonces, eso de tú haya que se haya violencia lingüística. Además, esa violencia lingüística contra el guaraní en Paraguay. ¿Y cómo puede ser eso si el guaraní es idioma oficial? Entonces, justamente por eso yo quiero hacer un trabajo para comentar, demostrar que existe en la actualidad. Y bueno, lo fundamenté a Homoneiser. Entonces, este es el tema que presenté dentro de uno de los módulos.
violencia lingüística contra el idioma guaraní. La violencia es una forma de discriminación. Es una forma de discriminación. Además de que hay una pero probablemente hay bullying lingüístico ahí, o más evadirme en guaraní a donde los llamo suyo y de guaraní de esta gente, guaraní de pero hay algunos lugares donde cuando uno va a hablar de guaraní, hablan guaraní. Y bueno, justamente para ir atacando estos bullying lingüísticos que año el Ateneo va a tener su feria de libro Aranducá Guaraní Meonia Ateneo, para demostrar a la comunidad científica que hay trabajos científicos realizados del idioma guaraní. Entonces, es una forma de discriminación que ocurre cuando una lengua es invisibilizada, minimizada o desvalorizada. O sea, un tiempo apoyí, oye, es aquí, oye, más ese, la teoría, donde quiero bien. Y eso produce una convivencia desequilibrada. En Paraguay nosotros sabemos que tenemos dos lenguas, el castellano, el guaraní, que son oficiales, pero la relación entre ambas históricamente ha sido desigual. De igual, ambos árabes, ambos árabes, Saibé, Arabó, Etabe, Pañanijeme, Zapatando y Comercia, acto cultural, la misma Yapote, castellano, la misma cosa, los actos oficiales de la República del Paraguay, se hace todo en castellano. Es más, las autoridades que vienen, las autoridades que son invitadas, son las que hablan el guaraní, son las que, ya eso es Charamó, desde el Papa para abajo, ¿verdad? El sistema, en esta convivencia desequilibrada, el mismo sistema educativo contribuyó durante décadas a la marginación de guaraní. Ya tengo que igual, no puse yo la parte histórica que ya manejamos, que primero en la Constitución fue lengua nacional y luego oficial en 1992, y en 1994 empezó la reforma, y la reforma salvó o salvaba la comunidad Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. ¿Por qué? Porque no había la cantidad suficiente de docentes de guaraní, aunque podemos hablar guaraní. Entonces el guaraní puso pecho. Es más, el guaraní, el Ateneo sugiere a la MED, no solo una vez, que se actualice la malla cultural, como digo para parlamentar, y hasta ahora, no sé si algún ministro debe que a nivel medio ya la mitad Usumia, o llegó a algunos que otros sí. Pero la gente del Ateneo trata de equilibrar y hasta hoy día el Ateneo es el que trata de equilibrar esa convivencia. Y por otro lado, la universidad enfrenta el desafío de promover el bilingüismo con igualdad, inclusión y respeto para ambas lenguas. La idea o el propósito de este módulo o de este trabajo es reflexionar sobre la desigualdad lingüística en la educación y los desafíos universitarios para un bilingüismo efectivo. Perla, bilingüismo efectivo. Se va a ver o apoyar el trabajo social de paso. Pero cuñeta de octavo semestre, no España ni agora hoy contar la exposición. Ahí se va a hacer papá no hay y yo como a hacer una España ni de
derechos lingüísticos, ha opukakata se venata de bucanes, ha de bucamanos, bucamanos, ha la sacamos eso para el problema. Pues llamamos a la pandemia y entonces ella tuvimos que hablar con ella con una otra problema para alzarle su autoestima, para que ella utilice la lengua que ella maneja. A mí mi desequilibrio la niña, porque algún profesor le dice, vamos a hablar no chaucina y A o Google, o se me entiende ahí. Y se da dentro de la Universidad Nacional, se da en las otras más. Pero vamos a ver por el camino que se está ganando espacios fundamentales. Bueno, no existe verdadero lingüismo mientras una lengua tenga más prestigio y oportunidades que la otra. Cuando la lengua es discriminada, también se discrimina a las personas, su cultura y su identidad. La ley en la guaraní, eso tiene una repercusión directa en la cultura, en la identidad y en la identidad de la persona. Esa alumna se sintió muy mal cuando yo le pedí un trabajo, nunca le dijo eso a la guaraní. O sea, nunca se le pidió una exposición, y sí, en la materia de guaraní, pero creo que después ya hizo su tesis, o va a hacer su tesis en guaraní, pero va a estar con un traductor, porque ella no habla en castellano, o en Sacamayo, pero no habla. Esto es ahora, en el año 2026, en la Universidad Nacional de Asunción. En vez de oye, esa la moja pero se le busca la vuelta, ¿verdad? Porque la facultad de ciencias sociales, entonces la parte humana importa mucho. Paraguay, lengua, identidad y poder. La lengua expresa la identidad, la cultura y forma de comprender el mundo. Al hablar un idioma uno maneja una cultura, sobre todo en guaraní. Guaraní no te éramos estamba y Francisco Russo y o Pío y Pecaría, no, y si uno no maneja la cultura no va a entender, porque como hay la cultura que se llama la vida. Pero dentro de la cultura guaraní eso tiene su significado. Entonces, la lengua expresa algo más que hablar. Y el guaraní es un pilar fundamental de la identidad paraguaya. Vean que estoy viendo porque la ida no llega ahí para cumplir, como sucede ahora, lo que dijimos los hijos de David, todas las escuelas son inclusivas. Cada día hay más niños con TEA y cada día las profesoras están más desesperadas porque no están preparadas. Las profesoras no están preparadas y los padres menos. Entonces es una lucha, no solo la profe con el niño, sino el papá también. Pero la escuela es inclusiva y ahí el médico lo que hace es se lava las manos. La escuela es inclusiva. Mira, tenía voy parar, le golpea a la profesora. Entonces, pero la escuela es inclusiva. La misma cosa es la educación paraguaya es bilingüe. Históricamente, el castellano fue asociado al poder, la educación, al prestigio. El guaraní quedó relegado al ámbito familiar, la desigualdad lingüística, una construcción histórica. Hay actos culturales. Creo que vez pasado hubo un evento de la Conmebol de la FIFA, un congreso, y el guaraní
no estuvo presente. Pero uno de los, no sé si fue el presidente, habló en guaraní. Saludalo a la. Y esos detalles, por ejemplo, como dice una santa, el detalle hace la totalidad. Pero el guaraní es idioma oficial. No son las lenguas las que son desiguales, son las decisiones históricas y sociales las que asignan distintos prestigios y oportunidades. Nuestra lengua, ninguna lengua es superior. O sea, tema oye mejea, upeape, oye sharamorea. Vamos a hacer un evento y todo en castellano, nada en guaraní. En algunos lugares sí hay traductores, lo que corresponde a un acto cultural oficial tiene que ser bilingüe. Y ellos siempre tengo mi crítica personal contra la Secretaría de Política Lingüística, porque toda la institución del Estado tiene que tener una dirección de asuntos lingüísticos. ¿A cuándo le acompaña? Lo llevo a acompañar. Acá lo llevo a acompañar. Pero una cuestión política, ya eso será. Paraguay, lengua instrucción histórica del guaraní en la escuela. David pasó por esa situación, él fue castigado o firmar la ley de los números en el Colegio Nacional de la capital. Hoy yo yurufetea, hoy mi taller por acudo, guapá, y se añade guaraní, se añade guaraní, se añade guaraní, me gana lo hace mucho. Hasta ahora se dan esas situaciones, pero de otra forma, con otro ropaje. Su uso fue considerado un obstáculo para aprender castellano. Ahora, por ejemplo, un profesor de historia, de ciencia, pide un trabajo práctico y el niño le dice que es en guaraní. Y en algunos lugares le va a aceptar, pero en más lugares no le va a aceptar. Le va a decir directamente, yo no entiendo. Traducir mamá. Usar la guía, usar la pega, no. Pero de buena a primera es muy difícil aceptar. El profe te dice, va a ser doble trabajo para mí. Algunos sí. Esta situación generó vergüenza lingüística y ocultamiento de la lengua. Pero me peñati, y tú jamás peña. Bởi vì với cái tất cả falso, acá có bien para acá bueno, porque la situación es adversa a lo que es su situación académica. Guaraní también. Y la mayoría de los auditorios entiende guaraní, habla castellano, pero a ver, con niña porque por eso le dice que tiene que ser castellano, los compañeros le dicen. Pero viceversa, acá hemos subido castellano la misma cosa lo que pasa ahora con la FIFA, creo que solucionó. Solamente las conferencias se tienen que hacer en inglés y ahora pidieron que sea en castellano, inclusive se le observó a los jugadores todo en inglés. Estaba en Paraguay, por ejemplo, cuando se hace la conferencia en miembro del cuerpo técnico que hace las preguntas en inglés y la gente después hace todo eso con el castellano y guaraní. O sea, es sin sentido en vez de ser al revés. Bueno, la sociedad construyó la idea de que hablar era signo de menor prestigio. La sociedad. Hoy me cada día la tuve en Pierre Bourdieu, que esto representa una forma de violencia simbólica, es una forma de dominación que mediante ideas y creencias hace que la inferiorización de una cultura de lengua o
identidad parezca normal, o sea, la gente normaliza. De ella puede hablar de algo, no, o sea, está normalizado. Es como el caso de un italiano que tiene problemas. Oye, y ya puedo hablar. No, más a ver, ya te pues no anda buena gente. O sea, está normalizado que el niño está escolarizado de nombre. Eso está ahora mismo normalizado. Porque cuando vamos a la escuela veo que está a ver peligroso es. Desde una mirada sociocultural, la violencia lingüística no afecta solamente a las palabras, sino a la identidad, la memoria y la autoestima de una comunidad. Cuando una lengua pierde prestigio, también se afecta a la identidad de quienes hablan. Acá el papá me está coñada, ya venía tú guay. Acá no bueno ti venía, pues a mí tú ahí, que yo una suegra y ahí me entienden en la castellana. O sea, está condicionada las personas. Exclusión, avances legales y desafíos del bilingüismo. Ya tengo tiempo nosotros manejamos la Constitución Nacional, la Ley General de Educación, todo muy lindo, habla de la oficialización, o sea, el bilingüismo paraguayo. Se avanzó en la valoración del guaraní dentro del sistema educativo. ¿Y qué la como materia? Se nivel pero ¿y qué? De la profesor, ¿quién es materia? Ya es por nada, hasta que estoy pidiendo yo ya. Pero ya. Entonces persisten desafíos, formación de docentes bilingües, materiales adecuados y planificación lingüística. Este es un problema real. Ahora, por ejemplo, va a ser la primera exposición del libro de guaraní que se va a hacer en 500 años. 500 años, la primera vez. Y en Paraguay se suele hacer exposición del libro de Chacú, la Frente Nacional, Caguazú, Encarnación. Acá te lleva 500 años la huelga, pero ahora aquí se están bajando, y que estoy lanzando ahí para buscar otra vez de cuarta. Pero ¿quién hace del Estado? No, una entidad privada que se llama TENER. Entonces, se tiene que producir. El profesor Carlos Ferreira, por ejemplo, uno de los pioneros en crear el glosario de guaraní en la Facultad de Ciencias Médicas, Medicina. Ahí hay laboratorio de guaraní. Ahora le pongo un faxo el glosario de sociología en guaraní. ¿Cuál es lo importante? Todos son importantes, porque todas las especialidades tienen que manejar guaraní. Vale, yo ya tuve doctor Cacuba y eso más acá. Ahí la médica no llega a guaraní es un peligro. No es lo que si no tener la máquina, sino el médico es el problema. Si la enfermera no habla guaraní, es otro problema. No es la máquina. Y ese es un trabajo encomiable que está haciendo el profesor Carlos Ferreira. Entonces lo que tenemos que hacer es ya Aranca. Tenemos que producir libros que nos ayuden para luego exigir lo que se nos debe hace años. El guaraní aún suele ser visto como una materia y no simplemente como lengua de enseñanza. Es un problema grave en el ámbito universitario y en todos los ámbitos. Pero la lengua enseñada y la lengua de enseñanza. Oye, coger el guaraní como materia, de igual la primera regla, la segunda regla, acento, etc.
como materia, pero no se enseña guaraní. Por ejemplo, el profesor de medicina, la parte del cuerpo. Acá guaraní me allá. Pero en la España no se enseña. Un profesor de historia no enseña en guaraní. Y esa alumna que dije, ella sufre. Oye, a ver, entonces se cumple al enseñar guaraní como materia. El guaraní aún suele ser visto como una materia y no siempre como una lengua de enseñanza. El reto actual es pasar del reconocimiento legal a una práctica educativa real e igualitaria. Si en la facultad hay una jornada de educación legal, ahí tiene que estar presente el guaraní, castellano guaraní. Si en la universidad hay una jornada donde vos le invitas a poetas, eso es el bilingüismo equilibrado. Reconocer una lengua en la ley es un avance, pero el verdadero desafío es garantizar su uso pleno en la educación. A Pepe hay muchos libros en guaraní. Entonces, ya da el tiempo que se le da al idioma guaraní. Guaraní de asignatura a lengua de conocimiento. Existe una diferencia entre enseñar guaraní y enseñar en guaraní. Eso ya dijimos, claro que existe. Cuando el idioma se limita a una materia, no alcanza todo su potencial como herramienta de conocimiento. Ahora, por ejemplo, el profesor Carlos Ferreira, no sé si creó o es el primer profesor, pero tampoco manejo el año, pero profesor evidentemente, años a huevo de crear materia, desde que se creó la Universidad Nacional. 2015. Pero ¿cuántos años tardó el profesor? Muchos años. Se creó la universidad, o sea, la carrera se habrá quedado 70 años atrás y ahora apareció. ¿Qué pasó antes? Nada. Entonces, ¿qué preocupa a utilizar la muerte? El guaraní representa una forma propia de interpretar la realidad paraguaya. Apenas por ejemplo en medicina, donde o consultar el doctor Seos López Pillecovis, lo que pasó con una alumna del Ateneo y que presentó como una tesis el año pasado. Lleva a su madre al hospital de Trinidad, su madre guaraní hablante, y se topó con una doctora y le dijo a la doctora: yo no entiendo castellano. No es mi problema que tú no vas a hablar guaraní. Entonces, la alumna y le tradujo. Y esa realidad convirtió en una tesis. Y encontró que un 30% del personal del hospital de Trinidad no maneja guaraní. Juntos a convertir en un 30% guaraní. Ni la enfermera ni los doctores. Y hasta hoy, porque la tesis es del año pasado. Fortalecer el guaraní implica promover nuevas formas de investigar, pensar y comprender nuestra realidad. Acá tenemos la primera expo-libro en guaraní, o sea, libro escrito en guaraní. El guaraní no solo debe ser aprendido, también debe ser una lengua para producir y transmitir conocimiento. Acá hay cojo, imbarete, ojo.
pérdida de capacidades comunicativas esenciales. Como el trabajo es del área de ciencias sociales, y en las ciencias sociales, pero también en las otras ciencias, por ejemplo, medicina, comprender la lengua de una comunidad es clave para una intervención adecuada. De eso es Aristóteles que pide cosas de cuello, para ver dónde decimos, ay, es donde yo que vivo. Y hasta ahora sí, uno de los comentarios que la vez pasada surgió cuando la mujer se le extirpó su pecho derecho y se asume, va a pedazos. Oye, mi pecho va a quedarse exactamente al revés. Pero la doctor, no dominar el guaraní limita la capacidad de escuchar, interpretar discursos y comprender valores culturales. El idioma permite construir confianza y vínculos con las personas. A permitir que me falso lo hago, cuando soy trabajadora social. Si yo guaraní me la niego, se va a la voz de comunidad, pero guaraní me niego baby. Sé que no me hace castellana, ella está confiada de que cuando ella sea profesional va a trabajar como tiene que ser, como corresponde. Reducir la enseñanza del idioma guaraní en la universidad al mínimo legal implica reducir competencias profesionales. Hầu như là anh này ai, hoy la ley de educación superior de Boquena, guaraní. Boquena guaraní no Pablo Pite, pero en los primeros cursos se mira. Como yo iba a ir, por luego la tuve sociología de guaraní 1, guaraní 2, guaraní 3, guaraní 4. Vamos a botar guaraní 1. Vamos a botar seminario de mamá. Oye, ¿por qué? Porque se reduce al mínimo legal. O sea, era de cagando, no hay personas, va a cumplir la ley. Y ese es el problema que personalmente veo. Es solamente para cumplir y no se promueve la lengua. Pero tenemos que atacar porque reducir la enseñanza del idioma guaraní al mínimo legal es un problema. Y vamos a ver el problema que acarrea. Sin comprender la lengua de un pueblo se limita la capacidad de comprender la realidad. Entendemos en el lenguaje. Colonialismo lingüístico y desigualdad. Reducir la enseñanza del guaraní al mínimo legal en la universidad, yo como por eso es así. El profesor Ecuador, solamente los primeros cursos. No sé si el profesor Carlos Ferrer tiene guaraní 1, guaraní 2, guaraní 3, lo que se van a terminar, un día lo tengan. Ahora, pero bueno, pues sociología, vamos por suerte, si uno no lo sabe, vamos a mañana, ¿verdad? Reproduce forma de colonialismo lingüístico, o sea, se impone el castellano sobre el guaraní. Es una imposición. Se transmite la idea de que el conocimiento del castellano tiene mayor valor que el expresado guaraní. Esta situación profundiza desigualdades sociales y culturales. Acá en Baquero y Bocuri, se hace poco doctorado, vamos a partir de mañana. Pero le puedo pequeño reglamento de doctorado. Hacerle ayuda. Acá en Paraguay, cuando uno cursa el doctorado, hay una materia que te dice que vos tenés que cursar una lengua moderna, inglés, italiano, francés. Jamore inglés, pero aprueban también las lenguas autóctonas.
Jaupepe que la guaraní. Entonces yo hice mi examen de suficiencia lingüística en nivel en guaraní, con profesores de guaraní argentinos. El profesor David me dijo, fulano, no, pegaba, pero Jujuy, pero vamos a ir a... Pues yo sí, la verdad, nada de campo acá. Había sido, hoy en la tener y con él tuve el examen de suficiencia en guaraní. Eso es dentro del doctorado. Acá no sucede eso. Y creo que en otros países tampoco sucede. Una universidad inclusiva no solo reconoce las lenguas, también produce conocimiento de ellas. Discriminar una lengua es invisibilizar una cultura y su forma de comprender el mundo. O sea, es negar la identidad de la persona. Reducir la enseñanza del guaraní al mínimo legal en las universidades crea o produce retroceso epistemológico, político y ético. Se amplía. Y tenemos la siguiente placa para mostrar los tres requisitos epistemológico para el cual limita la producción de conocimiento desde la lengua y cultura paraguaya. Te limita. Ejemplo, excluir investigación o conceptos expresados en guaraní reduce la diversidad de saberes. Permite cuñar. Donde ellos eran que como ella para guaraní, pero todo el sistema, toda la estructura le indica que ella tiene que hablar en castellano. Segundo, político, debilita el ejercicio de los derechos lingüísticos reconocidos. Ella tiene derecho de hablar en guaraní, ella tiene derecho de exponer en guaraní. Ejemplo, si el guaraní no tiene presencia en la universidad, aunque sea lengua oficial, se limita, se limita su uso como derecho. No te dicen directamente el próximo curso, te dicen, yo no entiendo guaraní. No entiendo, te van a complicar el bande. A veces ella castellano. Sí, eso fue lo que poco asunto poco. Y el otro es el problema ético. Desvaloriza la identidad cultural de los estudiantes. Cuando un estudiante siente que debe ocultar su guaraní para ser aceptado como profesor, valor de totalmente comunidad, se quedó un problema. Vaya noveno semestre décimo, y ella ya termina la carrera. Y ahí ella no le va, ya probablemente no le va a decir a otro docente que ella no habla guaraní. Como cañitas de ahora, cañitas en la maqueta, y que estamos hoy construir, en este caso, trabajadora social. Reducir el guaraní en la universidad significa limitar saberes, derechos e identidad cultural. Ahí se permite ya, pero tenemos ese proceso hemos España en México, si se ven hay paz, la irritación para eso, hay que poner en paz para que es mía, veré pequeña visibilidad, ese proceso que es, poner cuadra, o poner a ser traducida, excelente maneja el tema. El guaraní en el ámbito internacional, eso sería por lo menos la cara, de la misma manera. Mientras algunos espacios nacionales reducen su presencia, el guaraní gana reconocimiento en el ámbito académico internacional.
Y eso van a decir Carlos, que fue presidente de la academia, David, Ambuete Tamo y Sharamó, Ambuete Tango U, que está técnico de Arandú, Oñeco Catapuril, hacen sus tesis de investigación sobre el guaraní. Su curso por referente internacional refleja valoración y respeto hacia la identidad paraguaya. Para que un papa salude en guaraní es porque el guaraní representa algo. Para que un presidente de la FIFA salude en guaraní es porque algo hay detrás de la lengua. El guaraní posee un prestigio cultural que aún debemos fortalecer y valorar internamente. El mundo reconoce el valor del guaraní. El desafío es que Paraguay también lo reconozcan plenamente. Y aquí puse el ejemplo de la Universidad de Jujuy. Ellos reconocen y le dan espacio para que vos puedas expresarte en tu lengua. Probablemente sí que el profesor entienda, pero te da ese derecho, esa seguridad para que vos hagas conocer lo que vos sabés y hagas conocer tu identidad y te sientas como guaraní hablante. Apacuchan materia. Japepe opaco teniapo. Entonces esto tiene una conclusión. Defender el guaraní no significa oponerse al castellano, sino construir un bilingüismo equilibrado. La gente hemos yo vaqueta, hemos yo negota, equilibrado, a veces es guaraní, castellano, dar idioma, pero algo cultural, oye, ni a guaraní, ni a castellano, pero dar de guaraní, lo más importante es que hay todo rubro para eso. Solamente no se utiliza. Ambas lenguas deben tener igualdad de dignidad, oportunidades y presencia educativa. Fortalecer el guaraní en la universidad implica fortalecer el conocimiento, la formación profesional y la inclusión social. Porque debe consultar, hay un doctor, para hacer haremos hacer de pipina, no. Otra cosa. Y si él te habla castellano, ya no van a entender. Estoy enfermo. ¿Y qué te duele? Estoy enfermo. La mayoría de la país mañana. Una universidad comprometida debe comprender al Paraguay desde sus propias lenguas culturales. Con esto también. Un verdadero bilingüismo no consiste solo en reconocer dos lenguas, sino en garantizar que ambas puedan pensar, enseñar y transformar la realidad. Jaupea, ñante, oreo, huero, yaqui, catuja. Cuamas el tectrino, el tectriaco, guaraní. Así se moverá, coaribe, ateneo, oeso, cacajá, y catuja, villapó, expo, libro, guaraní, que para tu sitio y para ti. Aguille, o para beber será tu niña, güey. La imagen anterior, un ratito. Aguille, acá, Filio Silvero, en el deporte, está bateo que está en la breve, que cotidiana de Ñamomuque, que toca paisa, Ñamomuare, Toyeco, guaraní, Ñamotenonde, castellano, castellano quiere, y quiere, la Pacuepe, la Ñamondepe, esa quiere, o la Peja es divina, Ñamoyuya, Ñamamo, hablaba de un bilingüismo equilibrado. Bueno, y dentro de eso, si ustedes están de acuerdo, de hecho está la sugerencia del expositor, mencionar estas acá como una sugerencia por lo que van a ser las conclusiones de este seminario,
así puntualmente lo que él refiere. Defender el guaraní no significa oponerlo al castellano, sino construir un bilingüismo equilibrado. Ambas lenguas deben tener igualdad de dignidad, oportunidades y presencia educativa. Fortalecer el guaraní en la universidad implica fortalecer el conocimiento, la formación profesional y la inclusión social, y una universidad comprometida debe comprender al Paraguay desde sus propias lenguas y culturas. Si ustedes están de acuerdo, vamos a tomar esto que está acá como parte de lo que en este caso van a ser las conclusiones. Vamos a ver. Me ponemos de esta manera. Porque usted que ya, antes de entrar al siguiente tema, para agregarle algo a esto que escuchamos, porque la reflexión fue muy interesante, ¿verdad? Por una parte, hay un proceso de promoción, que está Boejana Mayahuerico, que está la Nuca Mayahuerico, en algo de tema, va a ir tranquila, de ira, de hacer europea, como yo que está pisar, oñemos en vez de guarúa, sabe, un poco que sea, y vemos de ir de Gina, se la Gaikú y se la Cotay, o paite la Oyacoa, o de la Canda de Gina, de la Ande y Selva. Allá, a pegar de Egotené, Perpi, tiene Momui, Yacuqué, Yahisai, Egotené, Purú, Nianteoí, Niñe Morandúa, Eva, Veníamos más interior de la Pizape, Yaporandúa, Menanabate, Guaraní. La lengua vive en la medida que es utilizada, a medida que se usa. En de oír de Purú, empezamos a hacer reveta, y llevamos varias de acá. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros también comparamos lo que somos hoy con respecto a la guaraní, a lo que 40 años atrás, cuando empezamos esta tarea, era la guaraní, para nosotros que vivimos ese tiempo, los cambios han sido demasiado importantes, increíbles, ¿verdad? Pero eso requiere siempre de circunstancias como esta. Lo que estamos acá, vamos a ser un poco los facilitadores allá en la comunidad de lo que estamos señalando. No es la preocupación solamente, ya es la ocupación acá de nuestro disertante, y así bien estructurada la ponencia de él, nos señala que existen esos bolsones. Una persona como la que él puso como ejemplo, esta estudiante, que sentía, por más que no le decían, no hables, sentía que había en el fondo una actitud negativa hacia ella por ser hablando guaraní. Allí entrarían dos cuestiones muy importantes. También la actitud de la estudiante o de los estudiantes en plantarse y decir si hay guaraní. Estamos de guaraní, a veces pasaría también por. Pero eso forma parte de ese proceso de formación. En la medida que nosotros le digamos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros alumnos, que hay que plantarse para defender la lengua, eso va a ocurrir. Si nosotros no instalamos ese discurso, eso no va a ocurrir. Lo nuestro como docentes apunta mucho a generar estos discursos que puedan ser, en este caso, desarrollados en la práctica por todos aquellos que forman parte de nuestras actividades. Entonces, sobre esto que estamos hablando, ¿hay alguna otra idea, alguna otra sugerencia que sobre este primer tema ustedes quieran hacer? Primeramente, me iniciar en el grupo de tipo personal Porfiria. Ahí sabe que eso le va a dar Porfiria. Va a ver eso. Maiteiro apoio ao mi oye ela na ko eu pepe na sene aha esse aí pe guarani
ella va a mo ubatero, ñande de cuando hoy para ñande de opuja mo mishi ñande la pelo hoy cueve guarani. Hanga tu ko alburio, oye Peruye de reforma del 94 deja o pe volver a ir a pe guarani hoy ma hoy pa ella pa imare pa ella pa hacer ese ñande la misa fuera hoy ma estaba pudre para guarani ma ese voy de tazo ha ese tema pa pe guarani o ma que iba te veo a mandar la mente de ma guarisha a ver hoy que más te a mujeres en mi traducción a mí te grupo de jarabetillo shaku guarani a ver bueno shaku era de verano calle pero que más guarani es mi carta con mi español guarani a ver hoy internacionalmente PPI autor alemán se llama Jacques Lacan el psicoanálisis o Japón alemán venimos a italiano venimos a español venimos a salir no guarani esa se confesaron ñande puaca no hay ñande barete a hacer ya fuera la mamá que no me contendría poco upevantame ese a guarani y barete a en bolsillo hoy que hay yo o guarda hoy contendría ñande le cuando enteña ya yo cojo más guarani y huevi oye. ¿Hay alguien más que quiera agregar? Allá tenemos a alguien más. Te ponemos hasta donde debe también. Buenos días. Quería nada más hacer una consulta. Yo soy docente de castellano y de inglés, estaba muy atento. Y mi duda era la siguiente. Porque me tocó la reforma educativa y estaba diciendo a mi colega que no recuerdo absolutamente nada de lo que aprendí en la escuela. ¿Cómo volver eso algo real, algo que puedan hoy nuestros chicos recordar y usar? Hoy, como decía el profesor, es cierto, asumir el guaraní como una materia más. Para mí no hubo la diferencia entre matemática y guaraní. Ambos no recuerdo y ambos no uso en mi día a día como me gustaría usar. Entonces, en mi caso, esa era la duda, porque justamente como mis padres no hablaban, aunque ellos hablaban entre ellos, me pasé viendo la tele, que pasaban programas en inglés y me volví profesor de inglés, pero no aprendí guaraní, ahora me cuesta más. Entonces, esa consulta quería, ¿cómo realmente incentivar que más que una materia o gramática es vida, lenguaje y es realidad? Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario y después respondemos a todos? ¿Sí? Primero, muy importante para vivir, parece a mundo saber que tensión ya está, voy a montar para Guadalupe. Ama, porque tem libreria do chão, eu llamo que miramos agora nem tem hora, media hora que se a las 5 y las 6 llamo esta que se me hace de pamo. Ao pepe orego no marandu, o pau bebe no con vuelta agora nem. Ojo, que tá mira o o passear, conhece agora nem. Ojo mo a doutor, a me hospital Bautista, hay fuera o no se vea, vaya a pipa la paraguayo, ojo doctor, pero o ponando, pero no supe doctor de hija de Hasuche Puta, de doctor fuera paraguayo, que indebe Hasuche Puta, o chucane en la chiquete y tronco, le tuve ya de boa. Ao pera de la escuela, muy curioso su escuela, ao unir como ese guaraní me fue. O pues en el fue una partida
giờ hai ta mà đôi qua đi quay ha tu sa qua u chele me se casi pero para vivir wala ni me wa pera no ha pero ya tu sa ma e ko wala ni nya mo hera ko mi ya hai tu mi ya ko mo e ko na mi au pesa nya mo sa ingre de se que la nya mo sa ni nya mo sa ingre nya wala ni pa lo pete hajai por uma mo je ko haru al menos ya hará movido todo haru con sus haru nya ya emi maera pa ya hamba pa nya lu upesana mo hai pura ya sa ko ata ko je pura puta kwa mi me na warani ya ta se Muy bien, para felicidades de Miendú. Carlos Ferreira, eso. Salud. Y que tú un tema reguatar el yo a la niña ahí. Tanya Jung apa berjalan. Haisa berharap terpilih dia mo nyandemo akar kurse oye wa nyoni mungkin upeware aimo a se atutulo ku ikatu hamaisha ko irundu papete aktu ya nyane tajare wa soju ya po hina peni coin rehewa nyam hema na be oye deva ko alu ko manda jewi ikatu hamaisha te kumbo ha mo hau sukwela o puruba na guarani o pavave ma equave da ha anyon na bo puna upeva no imponai onye mo angu perisa onye mo mwen he hamwa pe ane ai remi pota te la ambue atire de guarani na ha aite te imba de relleno pe malla curricular pe hacha vigilio para PTI ñande ko ñande arandu pu au pe a ejina pe ba tu isabe ba ikatu hamaisa hoy mira ba kwa en forma transversal oye puru hamai pe guarani awite Oye, me dejará. Muy bien, para felicidades de Miendú. Ya ya poeta hina ko anga ko bohara vigilio ni ereje ko porandu ha de Miendú bembo asado pe anga pe hendu ambuega pe oye porandu lleguita hina pe me va pa belle. Vamos a una cuestión así práctica. A ver y bohara Porfirio en la necesidad de que las propias autoridades unidas a teoría de un variante de guaraní oye ella o iban bien con todo ya le pasaba a mover de tamen oye grupo guaraní oye esa mover oye monga agua sube ya le pedimos hablamos guapuya nena y que todo me va a echar en un país y llamaba a Pablo y hablaba allí inclusive del uso que se le da a guaraní en las universidades en el exterior y el caso particular de algunos profesionales como este psicoanalista alemán. Nuestro querido profesor que hablaba recién decía que él se expresa en castellano, que no pudo aprender el guaraní, pero también forma parte de las inquietudes que todos tenemos, profesor. Hay en este momento, hablando mal y pronto, una serie de cursos que se hacen con el propósito no de formar solamente a profesores o a licenciados en lengua guaraní, sino para aquellas personas que quieran tener el acceso a lo que podríamos llamar un guaraní básico para empezar. Una cuestión muy importante que todos tenemos que entender es que justamente en una parte de Virgilio que voy recordando la condición de lengua oficial del guaraní a partir de 1992. Hasta ahora han pasado 34 años. Saliente de ahí. Es corto el tiempo que ha transcurrido, sin embargo, a lo largo de ese tiempo han sido numerosos los logros. Tendrían que ser muchos más, sabemos eso, pero tampoco quedamos allí en el molde sin hacer nada, sin tener nada.
comparado con el castellano, que tiene casi 200 años de enseñanza. Quizá yo había pero esa diferencia es grande. Y entonces, la propuesta es que en este caso vamos a tratar nosotros mismos, en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, empezamos una tarea, nos va a llevar durante unos años, y consiste en llamarle justamente, convocarle a aquella gente, a aquellas personas, que no hablan guaraní y que les gustaría conocer, que les gustaría hablar. Siempre le vamos a pedir que tengan un poco de paciencia, porque como cualquier otro proceso de aprendizaje, esto va a llevar su tiempo. Lastimosamente, en esta historia que nos toca vivir, hay una generación que ya no va a poder masivamente aprender, que es aquella ajena a este tiempo de la reforma educativa. Yo suelo decir que los papás que a veces pueden tener 35, 40 y más años, tienen el legítimo derecho de decir: yo no entiendo guaraní, yo no digo guaraní, qué difícil que es el guaraní. Pero hay una generación que hoy llega probablemente a los 32, 33 años de edad que sigue el guaraní. Que a lo mejor inclusive dentro del haber aprendido bien o más o menos, hoy día ya tiene una base, ya conoce ciertas cosas. Por lo menos va a saber que hemos dejado al profesor, que hemos dejado la escuela y otras cosas que hemos aprendido y que sabemos. Esto también es un desafío al poner todas estas dos palabras de aquello que siempre está en la conciencia de algunas personas, ¿no? Los guaraníes nunca tuvieron escuela, los guaraníes nunca tuvieron alumnos, ¿no? ¿Verdad? Esos fueron hace 500 años. Hoy el guaraní es hablado por una población paraguaya que ya no es indígena. ¿Y qué es lo que hacemos con la lengua? Actualizarla. El castellano de 1500 no es el castellano ahora. El hebreo, una lengua que prácticamente desapareció de la faz de la tierra, hoy se vuelve a hablar desde 1947 en adelante, cuando el Estado israelí se constituyó y volvieron a estructurar y a utilizar esa lengua que hoy ellos lo usan masivamente. A nosotros nos falta en este caso una mayor decisión de las autoridades, porque recursos y materiales yo creo que hoy ya tenemos suficientes. Más de uno de los profesores, de las profesoras que están acá, tienen materiales hechos que están guardados, que no pueden salir a la luz por no tener recursos. El Estado paraguayo tiene que destinar una parte grande de los recursos, por ejemplo, ¿por qué no de IPU o de otras instituciones que generan mucho dinero para que estos materiales audiovisuales, textos, todo lo que hoy en día se utiliza, se pueda hacer llegar a la gente con un carácter masivo, para que la gente inclusive pueda aprender? El hecho de hablar hoy de un guaraní médico, un guaraní jurídico, es justamente iniciativa de este tiempo. Y acá Virgilio estaba recordando a nuestro siguiente expositor, que es uno de los pioneros en el tema del guaraní por especialidad. Hoy tenemos, acá Virgilio mencionaba lo que estaban haciendo en la Facultad de Ciencias Sociales. Son proyectos iniciados, que están andando, pero que requieren, en este caso, una mayor fortaleza. Lo que hoy ya no podemos decir es no tenemos. Si hoy un médico busca dónde pueda aprender, hay materiales ya disponibles. Son muchos, pero hay ya materiales que se pueden utilizar. Lo mismo para un abogado. Nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollar cursos para jueces, fiscales, defensores, como se dice comúnmente, de verdad. Y ellos asistieron al curso y aprendieron, y dentro de eso la evaluación fue nada más y nada menos que un simulacro de juicio oral en guaraní protagonizado por ellos. Eso se puede hacer. Esos contenidos que nosotros hoy disponemos, pero necesitamos obviamente un apoyo financiero más fuerte para que esto se pueda expandir más, pueda llegar más lejos. Que llega el profesor, con todo gusto nosotros le invitamos a acercarse al Ateneo y vamos a ayudarle en todo lo que sea para que en un proceso gradual y progresivo él pueda aprender. No hay ningún problema, con todo gusto le vamos a ayudar. Y en el caso acá de nuestra compañera que hablaba de su experiencia, qué interesante, ¿verdad? Y si el tema es
Yacoa, desde el espacio donde están trabajando, la gente que se acerca y pide ayuda. Y dentro de esas posibilidades, ella brindándole esa ayuda. Es a eso lo que yo me refería hace rato. Que cada uno sea, en este caso, un docente. No, ni siquiera hace falta tener un título, en el sentido así exagerado del término. Y venga alguien que me pregunte, hay cosas que yo sé, de decirle para esa banderera, para esa bandera de Cogembo, cómo va a bandera, para esa bajada de luz, para esa bajada de decir, darle ciertas nociones básicas. Yo tuve la oportunidad tiempo atrás de visitar Barcelona, y en Barcelona, casi cada una cuadra, hay unos pequeños puestos donde uno se acerca y aparte de entregarle a uno un material básico, enseñan a hablar. Y diga sí, y diga sa, y diga no. Y eso es algo que se puede hacer. La diferencia entre ellos allá en Cataluña, en España y nosotros acá, allá hay como 4 o 5 canales de televisión que funcionaban en catalán, diarios que funcionaban en catalán, emisoras de radio funcionando en catalán. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cataluña estableció esas líneas para llevar adelante un proceso de fortalecimiento del catalán. Y si ellos lo hicieron, obviamente nosotros tenemos acá la gente preparada, tenemos los materiales, lo que sí necesitamos son los recursos. Todo lo que hoy, en lo que decía Virgilio, hoy tenemos, vino y viene de la acción privada. Y acá hay más de uno de ustedes que tiene un libro publicado, sencillamente porque cada uno metió la mano en el bolsillo, ¿verdad? Mandó confeccionar los libros y probablemente esa misma persona va a tener que salir a vender. Pero esa es una manera que hoy tenemos de hacer eso. Bueno, esta es la primera parte. Quiero pedirle de nuevo un fuerte aplauso para el doctor Virgilio Silvero. En su doble condición, una de ser director de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de San Lorenzo. De nuevo, gracias a él y gracias al intendente municipal, a don Felipe de Salomón, por cedernos el espacio y por apoyar este seminario hoy. Guillermo de Jara, también director del Ateneo de Nuevo Guaraní en San Lorenzo. Voy a agarrar los reyes que estoy en la sala. Les quiero pedir esta siguiente exposición y luego vamos a tener un receso. Vamos a hacer esta parte con el querido de Jara Carlos Contreras y también a todos los que están presentes acá, que tengan libros, que hayan publicado libros, revistas, aunque sean artesanales, que se anoten, puede ser en cualquiera de las regionales del Ateneo, para participar y anoten la fecha del 24 al 28 de agosto, en la semana del Día del Idioma Guaraní, vamos a tener nosotros la realización de la primera Feria Nacional de Libros en Guaraní. Eso es algo histórico, es lo que decía Boegara Virgilio Silvero. Vamos a hacerlo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, la sede central, para empezar, y en los siguientes años queremos descentralizar. En cada departamento los escritores se acerquen y puedan exponer y vender sus libros. Nosotros queremos que la gente no pierda ese hábito tan valioso de comprar libros y de leer libros. Aunque la tendencia hoy apunta mucho a descargar de internet, lo ideal siempre es tener un libro entre las manos. Los que somos docentes siempre tenemos que tener libros. Y entonces la idea nuestra es que esta feria, primero la primera que se va a hacer en la sede central del Ateneo, que va a tener, repito, un carácter nacional, después se descentralice y llegue a todos los departamentos del país. En esta segunda parte, en esta mañana de este seminario nacional, cuando leía hace rato el profesor Rubén Marecos, decía que es itinerante. Fue como más son 41 años. Acá en la sala hay gente que todavía no alcanzó 30 años, porque no alcanzó 35, mucho menos 40 años. Gente joven, bueno, antes de que ellos nazcan, nosotros ya andábamos por ahí hablando del bilingüismo. Esto fue a Concepción, fue a Mapaya, Pedro Juan, estuvo en Canandeyú, en todos los departamentos.
al sur Pilar, Itapúa, Alto Paraná, Caguazú, Guairá, Cordillera, Paraguay Central, y en el Chaco también en Villa Ares. Bueno, y a lo largo de este tiempo hemos, repito, recorrido mucho, escuchado a mucha gente, y en ese sentido, uno de los que ha estado permanentemente como uno de los fundadores del Ateneo es el doctor Carlos Ferreira. Y entonces le pedimos a él esta mañana que nos haga, es director del Ateneo de Lengua Guaraní, la regional de Fernando de la Mora también, aparte, decía, de ser fundador del Ateneo. Le pedimos a él que nos hable de un tema tan importante que hoy tenemos, es la ley del libro y la lectura, muy poco difundida, muy poco conocida, y donde, sin ánimo de halagarle a él, pero hizo un trabajo muy importante para darle el lugar que se merece al guaraní. Ese es un tema muy importante. Si es que esa ley se hubiera tratado en su formato original, no hubiéramos tenido nada. Entonces yo quiero pedirle a él que nos haga un poco una pintura de lo que fue antes el proyecto original y lo que finalmente, gracias a su intervención, logramos. Al darle la palabra a él, también ahora ya estoy viendo, te veo recién acabó, a mañana haga de llama Amado, está acá nuestro querido Nelson Zacariel Ortiz, que es el secretario general del Ateneo, allá estaba Porfirio Orrego, que es la directora de la regional Paraguay, está la profesora Pastora Ley Samón, de la regional Caraperuá, está la profesora Lorenza Morel de Marecos, de la regional de Bocada, está la profesora Ramona Ayala Colmán, de la regional de Lira y María Auxiliadora, está la profesora Liduvina Ayala Colmán, también de la regional Natalio, como Irina, Itapúa, lugares también, es lo que estoy viendo. Está entre la gente que está trabajando, está Uber Marecos, Uber Marecos Ibatola, está Siva Esquivel, está acá Edgar Galeano. Allá afuera está Sabiana Núñez, está también Miriam Acosta Ortiz, que es la regional de Itatamén. ¿Puedes ver Carlos Ferreira? ¿Sí? Maitea. Bueno, su Martiniana. Cuando hay esa tanta igual, hay mamá, que va a pensar yo, ay, no, la camina que iba a mamá. Pensar yo, hay una niña por la ruta, más lente. Bueno, la palabra del doctor Carlos Ferreira, continuamos y luego vamos a tener el primer receso de la mañana. Tenemos que tratar de terminar todo para las 12:10 de la mañana. Nei votara ahí a la Rivera, a ver desde que somí, ya en esa caminada ahí con leyes de Guava, ahí a veces no me vigilio severo como tenemos que saber, y por entre iba y por te ya Hilcoibe, ya Jabón de Huecatupe, Baeza Pape Guaraní, Catuñe, Boyoya, Añetepe, Castellano, ahí ya no capturamos Catamaiza Oña, y de Castellano Ari, Jaeuigina Peñane, Tano y Curubeo, Peñane Guaraní, Añetepe, Amaya, Guaraní, Mojina, Baeza Pape Guaraní, Noirito, Hija, Baena. Llevamos pesa ñan de que era el botu a este guaraní Catojamaisha oye Haitupo y Catojamaisha a venir de Huecatupe ñamo genta super genta inter. Oye el botu de Catojamaisha ñamo que también pretendía pedir a la vagina moñe era aranducaña me asañe que te da cojina pelea del libro y la lectura como eje dinamizador del lingüismo paraguayo. Pero el católico muy de Jupimichu en Huecatupe, hoy tiene ley a Evagina 7140, 28 de agosto, o Potestejina, o Viana Potestejina, 2023, a Upera Oicopuri castellano. Onimos saco y paitecuri guaraní, que como eso, no sé, Perley, Monco y Beni, M. Hay pajares del Congreso Nacional Peñandeca y por Aboba, el hija y juega da hipólico el Congreso Repetidística, Tucuao o Validad, Umini, Güera, Oniva, Oñimo Jasaba, que Guaraní, organización civil, OINE 18 organizaciones civiles, donde Guatea fue
a organismos del Estado, oñemone y baita como eso el ley bilingüe, primera vez que jamás ley bilingüe, y bajape o fueron a congreso jape, upepe, no ñemoneí versión guaraní, a ñemoneí versión castellana. Anga tu opavera, orero no anguri, anete o cojapo y no coibeni en. Umi comisión jape de congreso que orero ni a pepe la por iban a ani o a yoaka chica para un ley guaraní, a ipajaite peride con ser versión castellana que anite. Pero a que dice Gina, Barisa Pañaneta o Bolque Guaraní. Barisa Página Gaicatuihueteri, del Congreso Jape o Guarecope Guaraní, estatus hoy contenera. Ñandemo estatus Gina, oye Puruan Peribate, Umi Caraí y Poguazú, Amurubizá, Umira hoy Purúramo, o Pesa Guaraní, Huecatupea de oye Purú Peride, oye estas abuelas suerte de estatus. Hajeta oye Turó, Peba, no sé, Guaraní, Rombojazá, de Cuatia, Supercuera, Unionia Congreso, Oín, Curipatupe, Academia de la Lengua Guaraní, Omoneí, Abeí, Uni, versión Guaraní. Espera con pesas, Acuera, donde que Coy, Univa Hei, Ney, Peyacuado, reglamentación de Yapota Guaraní. Y por ahí te dice que lleva, va a ver, tu Peyajana. Y Catuaya, el Pepe, Baizapa, y Yapucua, a ver. Pero reglamentación de Catuyo hasta Congreso. Vea la ley a la ley superior de reglamentar a reglamentación o por Poder Ejecutivo. Eumiga Rupibeu, Oiko y Catojamumaisa, Poder Ejecutivo, Moneí Guaraní. Oiko la reglamentación guaraní a Vea, ya sea PTIJA, Oikoba, de reglamentación guaraní, pedí poder del Estado. Hoy curia de Academia de la Lengua Guaraní, Recoguatá, Jaupeba, Oyiyapo, Aveicuri, Guaraní, los estatutos sociales de la Academia de la Lengua Guaraní, pasó por escribanía, escribanía y un poder ejecutivo y que comenzaron a poner Jaupea Ari, impresión de Guareco, Guaraní, Aveía. Nipe Secretaría de Política Lingüística, no sé, Guaraní, ando que por una inversión Guaraní, Oñemo Hasapureba, Mocoy Atu o Yapo, Miama Guaraní, Oñibe de inversión, y Purúa la Secretaría Política, Ambué Atu y Purúa otra versión, Rumba fue Ramón Silva, versión, Peara de Catacuaya, Oñija, Mocoy versión, oficialmente el Purú Secretaría Política Lingüística, Ambué versión. Nei hanya mau beso bakenam ko aranduka moni ani ngasai ewa ya haisa Virgilio bueno no tenon de mawinya de nanya nemo aranduya ko tadai puruya ko baisa me beso ya kakwala baisa me nyande ikatakwa ya ipuso nyamu pirusube Umi Guaraní, Yepurure de Guava, Beba en Yapo, Ibanina Maena, y cada maíz lectura al libro, la promoción, Oñembo que Mavera, diversidad cultural, y cada maíz, y Oja, y Viruba y Uruba. Hoy me haré, hoy iba en el Tentara de Guazú y Catucuaba, Abuelecoa, y Macarandoye, Ayahuasca, Upepe, que son los pueblos indígenas y Catamaíza, y Jacuera, como Guatiá, Ñarandú, Jaoñimasay, Amao, Peride.
anga ego detalle de cuaquiape o imponente anga que por falta de políticas públicas esta intereriba el ley y ponama y captura ñambo guatá doikoi boijarada dije ñango tener recursos da ipoya por recursos esta intereriba ego puta para el perro upea algo per recursos pues a peño año vea que tu cujina me plata ni me anga que tu pelei que se licure 10% del presupuesto de la Secretaría Nacional de Cultura o jovaina upe atu Consejo Nacional de Libros de la Lectura CONALIP ya cuadra y un pepe ya isantina a petima y una intería de baena onyembo oye que cuadra y o paisa wa ni asare que peisa no se muy traducción o mini asare que te deba de guaraní ambuene te la castellana guaraní te ambuene en güera a ver en bosa guaraní te guaraní oye bosa sambi ambue guaraní pero ya de kota paño hay ambue te tame y capundo moni en guaraní anga tu ñande catu ni obras universales oye bosa guaraní ñande ya puro jamás ya kwa jamás va el pasan fuera y ahí hape pa kwa oye mo puenda jamás ñande apute ba ela me hanova y cuando Hawái sa oye mo pete tembi tembo hatembi kware de wa pe oye tengo a Regina pe tembo ego wahe un paro de upea rupibe y catuña moambue takisakwera pe katawaisha o kakwa pe awa o kakwa o gagwa o kakwa itaba pe ha teta y teta veía lleva ha pe te como rupibe ha oye moyo ya no peteni da yo guataba ina peteni niña kawasua pe okeo isa ha pe ambue na hani hina oñingo teneu pevario peisama moko ibera ambu afuera ni oña vene también ya igual paisa con la iguana ñonte oñi hina tan enya del fuera pa eva do llevi civilizai y caña de vivirio cuya que oñingo tenea oye estado oye estado ni para oña mo peteni oña fueni ñande fuera pa eva mía ai ñande está estado hoy cultivó mañana o ñangare coaena o una sangara de la función del Estado. El Estado peteniba es o botar cueva allá que se ponamos 10-0 o perder la ñande reivindicaciones culturales ñande arantucuibe ñande cultura o ir a porque ley ñande constitución y por la interería ya de su pecatoa democráticamente llama ayer un iba un mía y está ayer no ni guapui a oye hasana de ñaca pero ya sabe y oye ñaca ko ba eso de bueno guatata oye mo barete haikarape y guapuibe algo pepa que tú sabes la oralidad es el elemento fundamental pero mi oralidad ñambo guapura ñambo guatiara y catu o mane ambueta bisa fuera pero con eva na ñambo guapura ñande ni upesa monda catu mo aya ombo pitaja memoria de identidad y la preservación de las diversas expresiones culturales. Umia ñambo cuatiana, opera el pepe y catu ya le ponen caicada, pequicua pube y cacamain saudi y cua putepe, oye umi caijarape, oye ni ami putuo, a pepe o kepe guarani. Oingo estadística pe arantuca guaraní
pe ambue aripe o yesambu aranduka mi guarani pe yahaya ve ya por aranduka hañamu guapu pe isere np upepe goye yucupe guaraní 2 hasta 150 libros 2025 al año 2 hasta castellano de 800 algo upepe ya esa pamamba esa pa imbo mi haikara peba da que se da ipori haikara guaraní peba que dice de fe o debilidad del Estado do imputimo en Agüere un haikara guaraní y ya sabe antes de arobian ya en el imputimo más de teamos editoriales está ahí Estado o imputimo do queda pe circuito de las editoriales a PPG o INTI Concepción Casapa Unida doy que iba a circuito editorial a un mumba iban a su editorial en Viapo cultura de niñas de fuera en Viapo avenida. Entonces para los que están en el circuito de las editoriales y no circuito de editoriales o iban en apitigo o ya fue apestado a peanaco ley de promoción de la lectura y del libro año oñen voy que mabeba haikara upesa unikatoya poete en Viapo. Ahí ya se va a pequeña ponemos puerta bibliotecas públicas a comunitarias. Ya de bibliotecas públicas hoy 150, a más de 200 bibliotecas comunitarias. Ya que se va a bibliotecas públicas o CUPI o ya con su escuela ni aranduka harenba do coigo oñimo henda da hipórico bedi o mojisiva mi aranduka mama da hipórico oñangare coba mi aranduka da hipórico oye pecaba mo que tomaisa oye yuja oye por acá mi aranduka y baecuar mi biblioteca eran públicas, SAI, ONI. Una experiencia interesante cuando fui este año, este mes, la semana pasada, la Biblioteca Nacional, Archivo Nacional, UPP Taipori, sector guaraní. ONI, libro guaraní. Hoy me da en la y después de reclamar, enviarle mensajes, notas, la visita reciente de otra vez, porque se hizo una presentación del libro, me dijeron, profesor, mañana había un stand de libros de guaraní, de textos en guaraní, interesante. Y después me hicieron una entrevista por día del libro, me voy y busco el estante, la disciplina de Santa Guaraní, Daipori. Yo le pregunté, ese excelente, ese saqueaje, ya por todo ahí, le apaba tan baja, a veces no, lo que pasa es que tuvimos que prestar ese estante en otro lugar, pero están todos los libros. Entonces, muchas veces, esto como digo, hace rato están diciendo, es una lucha. Añandego guaraní, tenemos que vencer o morir. Peaja camina peñan de Diapope guaraní, peñan de la cuere. Ari pensamos a cointe lo que se llama a ley que ha hoy último. Mo coño una neta peligro, porque imponamos la ley, ande coñamos la plata que más ella por la ley. A la ley 10% de la Secretaría Nacional de Cultura a coño monilla ve presupuesto por cada 11 años. Bueno, bueno, el primer 2025 porque entre la ley, la reglamentación,
y ya algunos reglamentos internos, o Ñepurú, Iñacuncé 2025, AP 2025, o YPA la 10%. Aproximadamente 31 mil millones de presupuesto de la Secretaría Nacional de Cultura, peso o con ALIPE, Consejo Nacional de Libre Lectura, de 3.100 millones de guaraníes. Saquí la plata, haga tu saquíamos en 3.100 millones, aunque sea 5.000 guaraníes de plata. Haré puro cuadro, y cartu estaba ella. Y en ese 3.100 millones de guaraníes era el problema, ese muy poco gusta de plata, porque más de Hacienda, para la economía, hay pesas o me esta caja no me necesita vender, lleva. A un pepe o ya esa cuadra, como esa para o sea un individuo, oye, ya puedo venir consultoría. Consultoría, o peor primero, o más en la plata, primera remesa trimestral, a PL hueca tupe o más en mi vivo, han no me en Bayer, o me 1.400 millones de guaraníes, las 3.000, 1.500 ya ocultamos, pero ahí estaba como deuda a reponer el siguiente año, de no ni resembolsar, no ni me ocultamos, pero entonces organizaciones o Yapoa, o esa cuadra no o recuerdo que vivo ahí que tenía pope saquín un lugar ahí y que puso oí promesas a no Yapoa o mira que página políticas públicas o ni coteña ni tan oye éramos ni moneíamos a unión la presupuesto o ni moneía Congreso Nacional ni a oye Yapoa era ustedes o panga a nivel de amigo he conseguido ya adelantar jamás ni en el en un país serio se deben respetar los cronogramas de desembolsa o de de plata con transparencia. Bueno, y Catubo ya es una ya Cacuajame de Catubo. Se creó dos organismos otra vez dentro de este interno que es el Plan Nacional del Libro y la Lectura, porque le comandarán un país para Poto Pepe, y de paso el Fondo Nacional para la Lectura y el Libro. Este Fondo Nacional es el que se encarga de la distribución del dinero y en ese aspecto en el 2025 con la plata que se tenía se hizo lo siguiente. Se adquirieron y distribuyeron 9.000 libros. Y bueno, antes no había nada de libros, 9.000 libros. Pero ¿qué es lo que representa 9.000 libros ante una población de 7.500.000? ¿Qué es lo que representa 9.000 libros? Nada, completamente nada. Además que tenemos que tener en cuenta, va a esa agua libro, papá. Va a esa agua libro. Oye, distribuir. ¿A quiénes se les distribuyó? A las bibliotecas públicas y a 3 o 4 bibliotecas comunitarias. Ustedes se dan ya de página a una distribución de libros, se fortalecieron de las 150 bibliotecas públicas, 20 bibliotecas nacionales, con equipamientos mobiliarios y herramientas tecnológicas. Ojo la computadora, vamos a verlo en Uruguay. Y bueno, muchas veces es complicado en el interior encontrar a la gente que te pueda manejar las computadoras con todos los servicios de la tecnología hoy en día. Entonces hoy mandar la capacitación a los que le llamamos mediadores de la biblioteca, o Ñangarecoa, o Guapuiva, a Verica como esa, o un baje por Anduceo, o Yejeca Seba, un Arantucarica como esa, y un poco vaya. Por eso se capacitaron 120 mediadores de lectura en bibliotecas públicas y comunitarias. Y sigo diciendo, van a ir a 122 capacitadores a nivel nacional. No hay nada, completamente no hay nada.
Se empieza por algo, es por algo. Empezamos por algo, pero tendríamos que hacer política mucho más agresiva. Pero ya pónganlo, porque siguen por la estadística. No podés tener 2.000 millones de guaraníes y hacer solamente 9.000 libros o capacitar 122 personas dentro de las bibliotecas. De eso sí hay. Después otro de los proyectos 2025 era 170 proyectos vinculados. Esto es los fondos de la cultura, los fondos del libro y la lectura, porque eran plata que se daban a los proyectos. Se presentaron 170 proyectos, cada proyectista más o menos maneja, se le iba a entregar 30 a 40 millones de guaraníes. De los 170 proyectos que se presentaron, 40 proyectistas fueron aprobados con más o menos de 30 millones de guaraníes. Primera experiencia 2025, ya aprobaron los proyectos, fueron con el por el cabo que David dice años jamás Pablo siempre ni él con la evidencia de él. Ayer por el cabo, más de 40 proyectos que me dejan para él de guapa. Ambas es por andú, ape, amor, da igual. Oí. Ahora que una unidad, 40 proyectos, de cuáles eran los perfiles móviles. Y también el otro tema que también decimos, 40 proyectos ya aprobados a 30 millones de guaraníes. Y oye, cuatro coopera. Oye, y no estaba dentro de los prerequisitos la publicación. Y eso es responsabilidad de la organización publicar los 40 proyectos. No uno o dos, 40 proyectos. Yo conozco que 2 personas de su plata o de los 30 millones que se le dio hizo la publicación de los 30 millones. Ustedes pueden decir, es poco, es mucho 30 millones, porque acá pues como dijo David hace rato que el escritor generalmente no gana por su libro y tiene que salir vendiendo también por su libro. Entonces no le tiene que extrañar si yo estoy ahí enfrente vendiendo mi libro. Entonces, ¿por qué? Porque uno no es suficiente lo del pago que uno se hace. Y también que tenemos que ir también los escritores ir teniendo una mayor capacitación de poder negociar con las editoriales. El escritor generalmente quiere que su libro salga nomás, nada de eso, y no recibir ni alguna colaboración, ni algún pago de esos trabajos también, ¿verdad? Muchas veces al escritor le cuesta mucho salir, ser reconocido. Pero es también un proceso que debe hacer el escritor para que también su producto sea aceptado en el mercado y por qué no nacional y luego internacional. Son procesos. Probablemente esas personas negocian mejor cuando ya son muy reconocidos y cuesta mucho para el escritor que está empezando, pero para eso está este CONALIC, para apoyarle a esos escritores también que se están formando. Por eso le decía, es mucho 30 o es poco de acuerdo a la visión que uno pueda tener, pero se tendría que apoyar, difundir esos 40 materiales como producto del apoyo, o si no, no se visibiliza. Entonces, ¿qué es lo que se tiene para este 2026? Volver a potenciar lo que el año pasado se hizo con las 20 bibliotecas a través de seminarios, talleres, volver a equipar a los que necesitan, formar un sistema de, digamos, control o de todo, así como tienen las farmacias de tipo americanos, de por ahí. Entonces la biblioteca también que tenga la capacidad de decir qué libro lo que tienen. Y de acuerdo a ese libro, entonces acá no tenemos, pero en la biblioteca de Concepción se tiene.
Bueno, ese sistema, sistematizar. También se busca un elemento fundamental en la traducción al guaraní. El año pasado se hizo el apoyo de las obras universales también en otras lenguas, el guaraní en otras lenguas. Pero ¿cuál fue el impacto de la población allí? Si traducir en otras lenguas en nuestro país, en inglés, ¿y cuál es el impacto de esa traducción en inglés? A no ser que se vaya en Estados Unidos, o si es el inglés británico, Gran Bretaña, y ahí vamos a ver el impacto de que ese libro. Hoy este año se dijo, más sin pretensión, ya va a ponte guaraní castellano. Y el problema es lo siguiente. Pero bonito el año pasado, bonito con la traductora, fueron los asajamañas de guaraní en las obras universales. Y bueno, para eso están los ateneos, lengua y cultura guaraní, están los otros institutos, tienen que capacitarse, prepararse. Tenemos el compromiso de hacer traducciones, la aprobación de 10 proyectos para traducción de obras universales, que eso se necesita. Muy poco entraron el año pasado trabajos de traducción en guaraní, y eso es siempre el plagueo. Se pide mucho para el guaraní. También estaban hablando del Premio Nacional a la Literatura en la lengua castellana. Ustedes deben saber que el premio mínimo aproximado es de 120 millones de guaraníes para la que saca el Premio Nacional a la Literatura, que tiene ya como 20 ediciones. De las 20 ediciones, 18 en la lengua castellana, 2 la parte de guaraní, Carlos Martínez Gramba y Susi Delgado, y el guaraní queda postergado. Y eso es una lucha que tiene ya creo como 10 años, que estamos trabajando para que también sea independiente el Premio Nacional de la Literatura en lengua guaraní. Y se agregó otro más, el Premio Nacional de Libros Jóvenes. Libros, papá, eso lo tendré ya promocionada si no le damos oportunidad a los jóvenes, a la nueva generación, para que vayan poco a poco, después tener también mayor apoyo a lo que significa escribir. Escribir pues es todo una cosa, además de ser un don, es transmitir cultura, y que tenemos que promover también nosotros eso en nuestro seno familiar. Leer primero, que nos vean leyendo nuestra familia, y después escribir, y después de escribir invitarle a nuestra gente también de la familia que puedan leer y puedan escribir. No hay un milagro en este tema, y ahí somos todos responsables, porque la paraguaya no le digo hoy, la paraguaya no llegó al libro, la paraguaya ya le fotocopian. Los alumnos están acostumbrados a pedir fotocopias, y hoy en día te piden la virtualidad, y la virtualidad es piratería. Si no hay aprobación del escritor, del autor, del propietario intelectual, eso es grave, es un delito. En todo caso, te tienen que autorizar allí por escrito para que vos puedas usar virtualidad o puedas hacer fotocopia. Generalmente tratamos en el Ateneo de decir no fotocopia, pero guarda el libro, pero capacitar pereco. ¿Por qué? Para que tengan su propia biblioteca también. O si nosotros somos especialistas en la lengua guaraní y no tenemos un solo libro. Tenemos que tener unos solos libros si nosotros trabajamos con la parte cognitiva, conocimientos. Y entonces hay que preparar los materiales y tener materiales también. Bueno, entonces, en esta, el apoyo, yo que significaría con las ferias nacionales. El año pasado se apoyó a la feria que se hizo en Buenos Aires. Eso es muy importante, esta feria. En Buenos Aires, gran parte o le sea un paseo guaraní, y por eso es agenda de conferencia en Buenos Aires guaraní castellana.
Este año hemos metido de los 9 participantes, 5 la lengua guaraní. Y también incorpora también la parte de nativos que fueron a la conferencia para hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque se llevaron 35.000 libros. De los 35.000 libros se vendió aproximadamente 23.7 libros en Buenos Aires, Buena Plata. Se gastó 297 millones, pero esta es una vidriera. No es tanto vender libros, es una vidriera para las demás, para los que trabajan en la parte de la cultura del libro, de poder visibilizar la producción que hacemos nosotros en los libros. O si no, cuando llegó a la niña en el Yapo, y ahí el éxito de los libros generalmente son guaraní. Hay muchos quienes quieren. Y creo que Virgilio había dicho que afuera mi tetame guau nietos afuera o era orube de Viajó, y eso es cierto. En la UCA, que es la Universidad Católica de Argentina, una persona presenta su doctorado en guaraní y por esa casualidad me encontraron allí, me dijeron que ella fue la tutoría supera ayer. Y bueno, agregamos toda una acuerdo, hicimos toda la tutoría porque había una persona que quería hacer en guaraní en la Universidad Católica de Argentina. Entonces, va esa pa, oye, bueno, por ver y Ocabia y Amaca hacía un paralelismo de una poesía escrita en castellano, traducida al guaraní, y ahí era el trabajo del trabajo de la tesis que se había presentado, y necesitaban uno por parte del castellano y otro por parte del guaraní. Bueno, entonces cuando nosotros estamos haciendo fortalecer las ferias nacionales y cuando el profesor Virgilio hacía hincapié en la feria del libro guaraní en el Ateneo de Lengua y Cultura, es muy importante. Yo suelo decir, la Ateneo tiene mucha producción de profesores y alumnos. Y tenemos seminarios, tenemos anticongresos, tendríamos que tener y acostumbrarnos a los seminarios, a los congresos, tener la producción de los alumnos y de los docentes del guaraní para que también sea un canal de economía. La gran plata ya no es una cosa que ya me tenía, que sirva también como un espacio de fortalecimiento económico y de salir del esquema. Hay importante de publicar ese libro. También tenemos que ganar dinero porque la producción intelectual lleva tiempo, horas. Entonces, en ese aspecto, el Consejo Nacional de la Lectura prevé este año continuar 4 ferias nacionales, que son las ferias que se suelen hacer en Caaguazú, en Caacupé, en Encarnación y también lo de Mariscal López. Creo que está previsto hacer uno también en el Chaco, una feria nacional, fortalecer, porque ahí las editoriales que están presentes, hay muchas editoriales, presentan también lo que ellos producen durante el año y con hincapié en todos los materiales que producen en guaraní en las ferias nacionales. Y para eso tenemos que tener material surtido, ya es Juan Guaraní, ni en Portil, Mombeú, Acures de Guada, en Mombeú, leyenda de Guada, cuentos, ni en Gana, refranes, humía de Guada, humía es guaraní, por guaraní tiene que ser transversal a todos los conocimientos. Entonces eso podemos hacerlo y a nivel nacional de ir fortaleciendo. Acá dice un seminario nacional sobre el guaraní para la educación. Tenemos que el guaraní repensarlo en su formato y que sea para toda a nivel nacional, y que después de eso vayan las variables del uso del guaraní.
que no hace más que fortalecer a la lengua en sí. De que cuando hay más culturas, siempre hay contagio de la lengua. Y en ese contagio de la lengua, no porque sea si va a ir que la hace zapatulla, y no porque usted zapatulla, digo, no, para que alguien va a ir. Porque en el mecanismo de la traducción también importa de que adoptar ese término, transformarlo dentro de una lengua y convertirlo como una lengua de uso, en este caso zapato. Bueno, Pablo, que el problema ahí, o pelota, ya está aprobado, ya purula pelota, entonces hay muchas terminologías que también nosotros en vez de estar creando mucho neologismo, que al final unos cuantos nomás saben y el resto no. Cuando nosotros miramos, hacemos un trabajo de traducción, tenemos que ver también a quién lo que se le va, a qué nivel de edad lo que se va a ir, en qué lugar, en qué región, porque las regiones también tienen su regionalismo, aunque hay ya están ahí. Entonces se debe hacer un seminario nacional para ver un poco las políticas de uso de la lengua guaraní. Esa es una nueva mirada. Pero yo sigo todavía no contento. Para que la PTI seminario. Acá se tiene que hacer 100, 200 seminarios a nivel nacional. ¿Cómo hay tanta plata? Y yo creo que tiene tanta. Está tanta plata, uperio y upire vagina. Amba ese personaje que tiene, oye, le cojan, va a ir humana. Y porque no hay políticas públicas, ya Guachuela, do Pecaracú, Dajaí, Guaraní. Entonces, decirle finalmente de que si nosotros no hacemos producción de la narrativa guaraní, no podemos llegar a tener un premio nacional de literatura en guaraní. Tenemos que nosotros incubar lo que es la literatura guaraní, de manera que después de eso se vayan ya produciendo y tener evidencia. Me decía un jurado de la lengua castellana, no te vayan a entusiasmar mucho con el asunto de la Premio Nacional de Literatura guaraní, nadie te va a presentar eso. Nos quitaron los 120 millones, nos quitaron en vez de cara a la lengua castellana. Porque claro, en un año se le va a dar la lengua castellana, el otro año se le va a dar la lengua guaraní, y el otro año se le va a dar al libro joven. Y entonces dice, nos quitaron la consecución de cada año de poder tener un premio. Y claro, se le promueve la lengua castellana y el guaraní está siempre postergado. Y yo le decía, no importa, vamos a declarar a desierto, de manera que en el siguiente año tal vez ya tengamos 2 o 3, o probablemente, y yo confío mucho que se va a presentar en guaraní cuando tengamos esa ley, aunque sea 4 o 5 ya en contra guaraní, a veces supe. Y me dice, sí, puede que jamás lo ha jurado entender tan de guaraní. Y yo le dije, por lo menos ese jurado colonialista, ese jurado castellanista, no creo lo que tiene el jurado guaraní. Guaraní me oíta mi paraguayo, oiguaba, imbaqueba, PNE, guaraní. Porque ese es lo que decía la discriminación con respecto a la lengua. Oí a mujer castellana, por guaraní me va a. Entonces tenemos que empezar nosotros a mostrar, como dice la lengua castellana, a mostrar y a brillar al castellano, a ñande un peaje ya para ñambo vera, ñambo guá, peñande en guaraní, con eso oye guá, javeí, ya ahí, oye, oí jamás, ahí sabá, tenía. Entonces todas estas cosas, y lo que va a hacer el Ateneo en la feria del libro guaraní para demostrar que hay producción narrativa en la lengua guaraní a nivel nacional, y vamos a dejar un precedente importante. Vamos a derribar muros, utopías con respecto a la lengua guaraní. La lengua guaraní está viva. Guaraní oikobe, guaraní oyeporu, guaraní jae ñande bae, ñande ko, ñande bae kwa, ñande boca kwa. Haupeari
con Z, UMI, o paisaje rural y urbano, familiar a rural de Peo y Purúa, Guaraní. Aquí muy inteligentemente usa la palabra que hay que elevar a la parte de la universidad, no en la parte académica, sino en la universidad. La universidad tiene que dejar de creer que el guaraní es un relleno de la malla curricular. El guaraní es transversal a todos los conocimientos. Todo docente tiene que usar la lengua guaraní, no en exclusividad, pero el purú es porque no le está enseñando a extranjeros, le está enseñando a paraguayos. Y como decía en la parte de medicina, de cómo hay esa violencia hacia la lengua guaraní, no en forma activa pero pasiva, cuando esa gente joven guacu tienen vergüenza para hablar de los órganos genitales, porque ahí hay una educación represiva con relación a género, al sexo, y eso que va a ser su producto todos los días. Y ahora un poco pata y no vuelve, o esa pata y si no tienen ese conocimiento, baja la olla puta, pues ¿para quién lo que entonces, a quién lo que va a curar? Primero la lengua sana, y luego vienen las otras herramientas. Esta ley es una herramienta. Dale por un cuaño, más importante, ñande que por uva, ñamo que nacuaba. Tenemos que participar porque solo el que participa puede exigir, porque así construimos el poder. El poder se construye participando. O cabo de la escena, o bebe tu coy. Ñande ya queda antes de tu hijo, aunque alguien te duró, aunque alguien por ñañe. Bueno, brevemente le hice una exposición primero en guaraní, después le hice en castellano, para demostrar lo que decía el bilingüismo coordinado. No es que nosotros buscamos que solamente en guaraní, que solamente para lo entendido. Queremos demostrar que es posible tener un bilingüismo coordinado en un país que se ocupa por la educación de sus educandos. Si hacemos seriamente una malla curricular, y no esa expresión del colega que dijo que no se recuerda nada guaraní, y ese era aplazarse al Estado, no él. Él le tiene que demandar al Estado. ¿Por qué? Porque incumple con su función de educar, de preparar, de formar a sus gobernados. Y entonces, ese aspecto, cuando tenemos nosotros nuestra malla curricular y los supervisores que siempre creen y dicen, el paraguayo pues habla guaraní la mayoría de las veces y cree lo que ya sabe todo, guaraní. Dice, no hay un tercer ciclo actual. No, a mí pues es guaraní puro, académico, tercer ciclo. Yo pude ser castellano, la directiva que da al docente que se capacitó. Inglés no me capacita y voy a llegar de mi bachillerato con hablar. Pero por eso guaraní se capacitó. Pasó años estudiando también y resiste a ese sistema de metodología. Y claro que si como no habla ese tipo que sabe que no va a llegar a ningún lado, si sabemos que el primer ciclo es recoger el habla del educando o un segundo ciclo es darle más vocabulario y en el tercer ciclo es la producción para que se vayan cumpliendo los 4 ejes de la comunicación. No es un proceso. No vamos a pretender el primer ciclo ya como de mi novela para guaraní. No, todo es un proceso y no puede ser que uno es un supervisor y tenga que decir que en el tercer ciclo guaraní, oye, vamos a recoger en el primer ciclo, como se habla en la calle y todo. Llamo bonita, Busia Carrata, esa permita bueno, eso entonces es el impacto
del bilingüismo que tiene al hablante castellano y al hablante guaraní, y que es posible un bilingüismo coordinado si tomamos las cosas seriamente, porque nos cambia, nos da conocimiento, nos da poder, y podemos hablar castellano, podemos hablar guaraní, ñandemombarete, ñandemborekowi, yarokoru, umimba ella ini amo ñaneni. Abuelo, yo tengo presión para hablar. Queremos dar a Carlos Ferreira. Ñan los abuelos que creen, allá esas abuelas, como asaba, oye, ella, que hagan cosas apetitas, quiero decirles eso a todos, que vamos a pasarles el material, tanto del doctor Virgilio Silvero, ahora el profesor Carlos Ferreira, de manera que eso pueda estar disponible para ustedes. Vamos a tener un receso hasta las 10:45. 10:45 continuamos y ya vamos a ir hacia el final. Está nuestro siguiente expositor, el profesor Lucino Rodríguez Baroffi, y si está la gente aquí, vamos a hacer una presentación breve de un libro que ellos presentaron en su regional. Libro que también va a ser expuesto en la Feria del Libro. Si anotan, 24 al 28 de agosto, en la sede central del Ateneo, Primera Feria Nacional del Libro Guaraní. Y a principio que son 10:45, continuamos. Ya está al final, repito, vamos a tratar de cerrar a las 12:10 máximo. Muchas gracias a todos. Pueden disponer de su tiempo. Vamos a saludar a quienes nos acompañan desde Facebook. Está Miguel Derechá, Fabio Alcibiades López, Matilde Galeano, Roberto Mesa Cubilla, Pepe Oña Belina, Edgar Andrés Caballero, Irma Ramírez, Herminia Rivas, Gerarda Muñoz, Magdalena Valiente, Anadora Levi Samón, Blanca Elisa Jiménez, Silvia Mora Brizuela, Nancy Cabrera, Mónica González de Barrios, Danelia Rojas, a ver, donde está ahí, voy a dejar a Virgilio, Gina, Mocoy Bajeo y Yapoja, Pedro Llevina, Carmen Caballero, Felicia Ester Vázquez, Cayo Alberto Sanavia, voy a dejar a Marcelina Muñoz, a Moirena, Yayayami, Félix Lozano, a Guillomi Guono Ayala. Así que un saludo para todos. Vamos a este receso y continuamos en un ratito más acá de la Municipalidad de San Lorenzo, Teatro Municipal. Agradecemos al Intendente Municipal, Felipe Salomón, al doctor Virgilio Silvero, Director de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad, por apoyar este Seminario Nacional sobre Análisis del Bilingüismo Paraguayo en su edición 41 años del Seminario Nacional sobre Análisis del Bilingüismo Paraguayo, aquí desde el Teatro Municipal de San Lorenzo. Vamos a quedarnos en línea, la transmisión de Facebook no se va a cortar, continuamos en punto 10:45. Y los que nos están viendo, nos están escuchando, pueden hacer alguna otra actividad de tanto, y en punto 10:45 nosotros continuamos ya nuestra transmisión del programa que tenemos previsto hasta las 12:10 de la mañana, de la siesta ya, para que podamos culminar allí. Los que nos están siguiendo y quieran también ser certificados, tienen que pasar su dirección de correo electrónico, de manera que también esto se les pueda hacer llegar después la certificación en formato digital. La certificación será en formato digital a partir del lunes 6 de julio. A partir del lunes 6 de julio, cada uno recibirá su respectivo certificado de participación de este seminario sobre análisis del bilingüismo paraguayo. Volvemos a las 10:45. La transmisión continúa en vivo desde Facebook.
Si podemos avisarle a nuestros alumnos que no se tienen que meter termos, comida, todo eso. Muchas gracias. Decirle que ya vivo allá al frente y que demasiado bien informado estamos del Hay mucha gente que ve y que tal vez como usted no lo interpreta, tal vez usted lo interpretó, pero otros no. Yo estuve mirando y estaba viendo, por eso estoy mencionando. Respetar las normas es la primera obligación.
Esa casa voy a hacer para el sábado tiene que hacer una presentación de teatro. Una grabación ya. de buena pared. Y ahora por ejemplo. Profesora. No, ya puedo participar. ¿Alguna Vamos a presentar dos teatros, video. No, de este sábado. No me podemos salir, después yo te estoy diciendo. Esa parte y presentamos al público general. A las 10. A las 10 de la mañana y metemos en la mañana. Y saben que a las 15 va a entrar el debate era un concurso de música esa igual. Siapa? Tranquilo, Pak.
Acá, Dos aquí. acá venga. Ah, fútbol. Dos de arte. ¿Qué tal? ¿Va a decir Google? De fondo este. ¿Va a decir Google? No. Dale. Tú vas a pasar los nombres. Te van a jugar y como aquí ya poner todo. Y de 11 a 12 fecha todavía, pero justamente estamos hablando sobre eso y vamos a comunicar ya en la semana. Sí. Ah, entonces esta semana voy a ver ya. Eso va a intentar buscarlo. Pero ni se cama ya en la mesa. No, yo puedo acercar más allá. Pero en todo caso ya tenemos que levantarnos para hablar y muy bien. A no ser que hagamos que venimos. Otra cosa es la trine. ¿Hiciste el curso, profe? Qué lindo. Qué lindo. Tanto que mira, pues yo mandé una foto a distancia. Yo luego tipo allá por de poder hablar. Permita. Si te permiten en la distancia. Y vos era Ticatú Peraza. Sí. Profe, ¿empezamos? ¿Vamos a empezar? No está transmitiéndolo. Así no me continúa. Si capturamos peña ya Yaguacuima, no voy a comprar en el tiempo. Ya me voy a comprar y bajado. Pregunto si está el. Sí.
Gente de Tomatica ya venido por las dudas. No, bueno. Y entonces vamos a dar lectura de eso de allá. Antes de continuar con nuestro siguiente expositor, queremos informarles, así como ya saben, lo del 24 al 28 de agosto, la primera feria nacional del libro en guaraní. Para todos, y si acá hay gente que tiene un libro, su revista, cualquier tipo de publicación, vamos a invitarles a que puedan participar de esa feria exponiendo sus libros en el Ateneo, y no solamente exponiendo, sino que vendiendo sus libros. Esa es la intención nuestra. Por otra parte, el próximo sábado y domingo es la capacitación de los directores y docentes del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Por favor, no se olviden, es las 8 de la mañana. La invitación a todas las regionales del Ateneo a nivel nacional. Es la segunda, hacemos siempre 2 jornadas de actualización de los directores y docentes en febrero, y ahora toca hacerlo en julio. Va a ser el sábado 4 y el domingo 5. ¿Algún otro director que esté presente que no le haya yo mencionado? Vamos a entonces anotarle después, un poco para recordarle. Está presente con nosotros acá nada más y nada menos el rector del Seminario Nacional, el Boejara también, Pají, Domingo Sabio Ovelar Daspet. Y le damos la bienvenida a él, también a la profesora licenciada Cecilia Rodríguez, quien es coordinadora del Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional. Están varios profesores de distintas regionales. A todos un saludo afectuoso. Y bueno, vamos a continuar. Nuestro siguiente expositor es una persona que tiene una larga trayectoria en la promoción de la difusión de guaraní. Boejara, Guajara, es profesor y licenciado en lengua guaraní, es docente universitario, hoy día es director de la regional Villa Águila del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, tiene varias publicaciones y es miembro de la Academia de Lengua Guaraní de nuestro país, el querido Guajara Lucino Rodríguez Bajofi. Antes de darle la palabra, ya hecha la presentación, quiero pedirle a Uber que pueda leernos esa resolución de la Municipalidad de San Lorenzo. Agradecíamos al intendente y al doctor Virgilio Silvero, director de Educación, Cultura y Deportes, por apoyar la edición número 41 del Seminario Nacional sobre Análisis del Lingüismo Paraguayo y facilitar este hermoso salón para la realización de este seminario. Uber, si poder leer la resolución. La resolución número 200/2026, por la cual se declara de interés municipal el 41º Seminario Nacional sobre Análisis del Bilingüismo Paraguayo, organizado por el Instituto Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, con el apoyo de la Municipalidad de San Lorenzo, a llevarse a cabo en fecha 28 de junio del corriente en el Teatro Municipal de la ciudad de San Lorenzo. Vista la nota de la Intendencia Municipal, a través de la cual se remite el memorándum número 30/2026, emanado de la Dirección de Cultura, Educación y Deporte, con relación a la declaración de interés municipal de la 41º Seminario Nacional sobre Análisis del Bilingüismo Paraguayo, remitido para estudio y consideración de esta Junta Municipal. Por tanto, la Junta Municipal de la ciudad de San Lorenzo, reunida en Consejo, resuelve: artículo primero, declarar de interés municipal la 41 edición del Seminario Nacional sobre Análisis del Bilingüismo Paraguayo, realizado por el Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, con el apoyo de la Municipalidad de San Lorenzo, a llevarse a cabo en fecha 28 de junio del corriente en el Teatro Municipal de la ciudad de San Lorenzo. Artículo segundo, comunicar a la Intendencia Municipal, a quienes corresponda, y cumplido archivar. Dadas las salas de sesiones de la Junta Municipal de la ciudad de San Lorenzo, a los 3 días del mes de junio del año
2026. Firmado licenciada María Ovelar, secretaria general Junta Municipal, licenciado Hernán Lirio Domínguez, presidente Junta Municipal, licenciado Felipe Salomón Casola, intendente municipal. Muchas gracias a la municipalidad y a la Junta Municipal de San Lorenzo por apoyar este seminario. Agradecemos también a la gente que nos sigue a través de nuestras transmisiones en Facebook, a todos los que están a nivel nacional, hay mucha gente viéndonos, y del mismo modo a los que nos siguen desde otros países, entre ellos al amigo Marcelo Santos, que está en España. Desde España nos está viendo y ya nos comunicamos con él, Maite Diego Rivera de Marcelo. Seguidamente entonces el profesor Lucino Rodríguez Barrofi con un tema, para mí es un tema apasionante. Emiliano Fernández, guaraní castellano. Abuye, voy a dejar de mi cuadra de Galeano Olivera, una cama Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Ñanetama. Maiterio para verte a ver, se va a irme con hanga, con Tehuasuco apetaba San Lorenzo del Campo Grande, y hay Yujuña. Curiosamente, Emiliano Fernández no tiene así una vasta poesía marcada que haya escrito acá en San Lorenzo. O iba sequillo bebé, pero después, bueno, no todas las poesías llevan al pie de página o al inicio donde lo escribió. No, para beba y potío, huerajá, mamó pa ocaí, jaracaé pa ocaí. Pero las que tienen esas acepciones, y San Lorenzo, pero ahí estaba San Lorenzo, pero Emiliano Fernández. Emiliano Fernández estaba ahí, mopa geñoy, de ahí poniendo yeyuhuilu, pipe y cuatiate, pero mopa geñoy, yeycuagua, o yeja, geñoy, Curuzu Isabel Concepción, ahí. Lo que más se sostiene, 8 de agosto de 1894, acá tú, hoy menos una norteño, oñona y nota la Emiliano de una buena Concepción, y ya tu puje en 10 fuera. Y mira que yo soy neutro porque yo soy de San Juan Bautista Misiones, o sea, daico año, hay la Guarambaré, ni la como vaya a la concesión, el buen tepe de Jaime, por Soturuisha. Ahí Emiliano, Pendevalle, Peico, Huirá, y extraño, y Teba, Concepcionera, Peineva, Peñembra, Xereje, con Ape, Pojecha, sea aunque soy desconocido, ayunte poñando vivo siquiera con Pajaite, Puerto Casado, Guiayú, Ayejegui, Sabuante, Baja L atorrante a Seba Manuel de tú, Pena con Ape, Ayujupe, Bendive, Ata, Abu, Catu, Abata, Cumoa, Camboraljú, Chepichón, Pebalcue, Aycoma, Pendeaputete, primera zona, cuartel, Penitana, Cajatainte, 13 años, Upe, Abuela, Jaereima, Soncera, Opama, Shelbot, Cuera, Upe, Tiempo, Peguareco, Anataña, Toñí, con Amo, con Aplacuba, no hay ni papechera, Cuba, Guaynara, Humo, Noticia, Suerte, Semi, Tamoneire, Se Ama, Si Se Añan, Duponama, Tuyahui, Añemo, Ahui, les condena a los norteños Emiliano Fernández en su propia poesía Concepción Yerere. Pendevalle y Peicoé, Huirá y extraño Teba, Concesionera, Peimeva, Peñembra, Texele. Un fragmento de la poesía de Emiliano Fernández Concepción Yerere, en 1925. Ya llegó termina Emiliano Fernández. Son particularidades que caracterizan a Emiliano Fernández como poeta. A él es nieto de Oñé, ahí en Cumbaritú, Villeta, el 12
de diciembre de 1937. Pues hablaba de José, el niño y Poshija era mava vengo ya pusaka y abuelense. Oye, nana bonita, oye, y cupere. Doña pusaka y teja ibala. Heli hablaba de José, ku aineno a tu asupe. Kunya kuimbaria putete tahishara kualcupame. Kunya mana mira mo guaisha. Tayaime barakapupe purahe gaha rinakwame vunga munya mresaite he tanto ime monombi uma heva gaha muame haunye puruma oi puruka shiaire dia poite otomi hausapukai nyora nyoma kuohe kama buroshuko he koitebe ohe kuima opakuse he posible de hendada she oime hape allá suruba Barakashe tuti areta pishambo yeroviave daikuaba ikutobe hanina bayuhu oyakiba sherobare ibayana ewi verso miaya poato daikoseiva torillano sheshampimille peveno tuyuhu abaire namo naishe kapiki Santo Ime, Nambo Ui, Pirinio ese sombrero, casi hay dos años con Asher Soguarani. Oye, lo voy a esto lo escribió en Cumbarito, Villeta. 12 de diciembre de 1937. Está musicalizada esta poesía y grabada por los compositores de Calapehuán y Cacapejeca, Adán y Cochet y Cacapejeca. Bueno, la obra de Emiliano Hernández, ahí le poné ya llamaba, ese para Huepuruja, Potecuera, Jadi kuah sama, apa ohai, aja perbuatan saya, baik kata saya. Oh iya, castellano castizo. Tapi jangan hanya terdapat nanti. Castellano castizo de Emiliano Fernández. Era un muñeje ahí, castellano dos ahí, un muñeje ahí, por ahí, está ahí en el cotote. Mi aporte llevo mi pluma, es mi pluma una doncella, mi bandera, mi heroína, en la brega nunca merma su audacia y su valor. Ella es lanza que pica agudísima, muy fina, centinela de mi vida, fiel guardiana de mi honor. Eso, una estrofa de mi pluma, sería su última poesía, escrita el 21 de agosto de 1949. Y el Papamina 15 de septiembre de Ahora 22 de Oman Volver o Baila. Su última poesía, Mi pluma. Y también otro castellano castizo, el creyó el pero estamos trayendo aquí solo como muestra. Ya bueno, este Chapulán. La página roja. Ahí me va a ayudar, hago el señor. Ahí el sol arrebolado se hunde en el poniente y acecha sigiloso el triste anochecer. Sus cárdenos reflejos desmayan lentamente en ritmo con mi inmenso profundo parecer. Conmigo ya es la noche y envuelve en su ancho velo como a un fantasma loco mi pobre corazón. Las noctívagas aves
del mal y del desvelo sobre mi alma cruzan en larga procesión. 16 estrofas tiene esta obra de la página rota. Una oína o graba paite del cuerpo. Mi apotepe Miguel Ángel Achón. Sí, voy a dejar. Hay bastante pensar esto, habremos de parar de Dios, pero escribir con la calidad, con la profundidad, con la precisión en el castellano es una cosa admirable. Si yo me pregunto, yo sé, pero yo sé que hay mucha gente que no sabe, el sol ha rebotado, la castellano interna, se une en el poniente, estaba en el Guadalajara, acecha sigiloso, sus cárdenos reflejos, cárdenos. Y en griego hay una última parte que me llamó la atención, y esta tan activa, aves del mal y del desvelo. Me anda que reina, a mí se habla de ella, banda ellos por la banda de Boriacú, mamá añado, y Catupri Sé que siempre se comenta que él tuvo un altercado con el doctor Félix Paiva, que era presidente de la República del Paraguay, entre 1937 y 1939. En ese intermedio entre Mariscal Estigarribia y el coronel Rafael Franco. El coronel Rafael Franco, 37 PB, voy a Yupi Félix Paiva, voy a Yupi Mariscal Estigarribia, 1939. Y se comenta siempre, pero no sabemos si es verdad. Allí, ¿cuántos años este paico, ese doctor Félix Paiva, este tipo de tañana de ja? Que dije, vaya que te tipo de tañana de ja? Upero ahí, cuando era la oca, y supe captura, no, Toñe Pitimo, Capa tenía el duro de diccionario, no me metan a montear o nieta. Porque la jaera, doctor Paiva, el doctor Pamija, güey, para que voy guapa, la niña, estoy purua, mi niña, eco, ama, y va a no dejar a la viga de ano. Ay, pereñando ahí, ay, chaval, ahí, el caupe va, doctor Paiva. Ya yo porque tenía mi dinero. ¿Ne? ¿Y Catu? Donde en Yapoina Emiliano Arejegua, Michael Loru, voy a dejar a David, que vaya a David o Monejita la Ajena, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, o me lleva después Emiliano R. Fernández, que te he doctorado póstumo. ¿Veis esa página, doctor David? Veis. A Porandú, ya que van a la seminario de tema PEA, a llegar como una guaranióloga a Porandú, a defender la situación. Va de Paco Ana Pepe, Daya Emiliano B, doctor Emiliano R. Fernández, hace la Porandú. A usted. Vos dejar ahí pone el técnico de Upecha no te digo ya oigo upeando deja o el corrido que cualquiera que moco y doctor María sobre ya la carta pendiente. Oye tengo dejar Ramona ya embajadora Ramona. Oye embajadora Ramona ko manandu kuare mañana me puedo allá kuare no vaya a ver viniendo a Fernández. Guaraní castizo, pues por ahí hay guaraní. Encima de este escribió en 1914. Muy probablemente que sea esta obra la primera poesía de Emiliano R. Fernández. La primera. Nadie lleva en cuenta esto. Escribió en marzo de 1914, antes de ir al cuartel de la Concepción. Marzo de 1914 en el Satú, en su barrio, pero en Cojahuete. O Pepo es a hoy que es a huevo, porque entró en la escuela en Zapil, se fue a la escuela.
pero no motivo de 19, porque agosto, 8 de agosto, San Emiliano Árabe Guardia, decir por ahí hay duda de qué fecha nació, San Emiliano Árabe Guardia. De Yuruculte, Shemura Juma o Haitipova, Coina Jata Cochelebere y la Cue, o Gaite de Jesús Cambuba o Lipora, Ha la Simiva, Nashepa Eta Aracae. Guaraní Castillo de Emiliano Fernández. En esta poesía, solo la única palabra en castellano que utiliza es parral. Aupei, Guaraní me pegué. De Yurucuteco para Ayuisha en Asilva, Manera Huipa ni Coiretere ni Moyuyana, Cuareminte, Checonazón, Eremon de Cuba, Aupe Vidente, Acabaite, Coicha, Shanghai Panante, ni por Ajea, Copi, Jarete, Yero Happy, Sendimine, Yaguesape, Aicoamama, Aupe Vidente, Opacheque, Chepalpeguacha, de Yurumirente, de Yurete. Ya ve cómo hace. Pendepo, Gemoino, ya pendepo, pues te ve que te se que en Indiano, Geno Imbao y como Gemo Imbara en el poco de llevo que te jamás eso. Seguimos porque ahí yo para y ahí dije dos características de Indiano. Yo para cuando se escribe una palabra completamente en castellano y otra palabra completamente en guaraní, pero van entrelazándose dos. Soy o Itasaisha, o como cadena, eslabones que no pierden semántica ni sentido, concordancia, género, número, heredia. ¿Dónde te has ido, bien de mi vida, ídolo mío? Mamá, Ana, muy importante de comer, y yo afanoso te bobo en vano en mi desvarío, a te salve a tu primiva de tapere. Ahí ya ven que existen notas musicales en las 7 estrofas, porque las 7 notas, una estrofa para cada nota, este es solamente un ejemplo. Y do, re, recuerdos gratos de mi nombre, porque do, re, mi angustiada libre, y recorre las 7 notas de musicales esta poesía, 7 estrofas, 7 notas musicales y 7 letras de la musa a quien le dedicó también, porque le dedicó a Zurnita León, una poeta uruguaya que le visitó e incluso tuvieron un corto romance ellos en el intermedio entre antes de la guerra y el auge de la guerra del Chaco. Seguimos con Yejeá. Acá tenemos 2 estrofas para demostrar. Vieron que va en castellano, va primero en este triste momento, vengo al pie de tu reja, oye marciana la queja, de mi fatal sentimiento, un puñal de sufrimiento, se corazón me lo traspasaba, se sentido, pero cautivaba la impaciencia de tu amor. A María lo peor esta vida quebrantada, pero ella esa mañana llegué o traspasaba. ¿Vieron? Otra vez, sentido o cautivaba, impaciencia. Miren, la impaciencia, porque si lleva la impaciencia, dije la impaciencia, dije y jurando por la iglesia se acompaña la tristeza, o en chapupé la firmeza, tu amor no corresponde. Se demoranda a ella que el pimpollo de tornas que la pena y el dolor injusta se condena a pecha mamá en la cárcel de tu amor. De la poesía en gratitud de Emiliano Fernández. Ya seguimos. Acá los diferentes géneros y subgéneros de la poesía que recorren las obras del poeta Emiliano Fernández. Dentro de la poesía lírica están la oda, elegía, égloga, sátira, épica, canción. Otros géneros son compuestos, acróstico, la poesía dramática. Dentro de la poesía épica están la epopeya y el épico romance, poesía detectiva y la poesía religiosa. Y él recorre todo esto: oda,
de Oda Pasional, a ti Lirio del Campo, Sultana pudorosa, florecita de horizonte, arriba de la nación, para exaltarte en ella, oh niña candorosa, estrella de dicha, mi luz, mi adoración. De Oda Pasional. Entonces, una oda. Elegía. Perdí ya tu cariño, perdí ya tus amores. Llorando desengaño, cargado de dolor. Ven, Fernanda, a mis brazos, que sobre las cenizas perennemente tuyo encontrarás mi amor. O no maneja o calcúe de eso. A la mundial la cariño de su güera era agua. Entonces, una elegía. Seguimos con Éloga. O hasta tiempo primavera, mujer, nunca agudo florecer, jocupar y verde, hace palo blanco, jatayú, momburú y yajaca agudo, muamba, echapunaba, de primavera, los Éloga, porque describe la naturaleza permanente. Porque si vamos a la bucólica, esos son circunstanciales, o sea, son del momento, son cosas que surgen en el momento. Pero si hay, por ejemplo, una cueva, eso no es del momento, es de una estación, o sea, es permanente. Durante 3 meses tenemos primavera, y entonces ahí florecen las plantas. Y para la cueva, el botil, una cueva como baba, oro quitan como baba de nave, o peiro quitan como una huevo, o peiro que luego vaya y deja cuamuanes, acuerdo que es el poco, en bandada. Bucólica, picada de nombre, carrero o zapucay, eso es espontáneo, ahí, carrero o zapucay. Tacurutundo hasai, añaman todo el Higuru fuera y posi cuarta en la ipuaca y tape bonito papá y tronco de oye yo so, güey por y apoye yo carrero logro o mogay. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo peleando para cruzar a la logro fuera ya hay mano que pegan el capillo mano. Entonces, hasta eso le ocurre a yo, pero muy poco y la sátira y la sarcástica. No digo guatuaba na mama ni porumba hoy por casi hay día coite o tomía o sapucay no na noma ko hekana buro suko que coite o estimo pae que se heta te me mono mi uma llevaba na mama no ni porumba hoy por casi hay día coite. Creo que se repite, ¿verdad? Se repite más entonces. Solo se repite. Seguimos, no sé si ahí abajo, sí. Ahí está. Amuel meta muy algo japete o inseba. Pura gente pudo enduro. Ni no ponay. O una ñaña en la tu no coño un pellaquero y carpuentere hoy ni siete ande yo ya. O le reclamas para que te atiendas a la imposición. A la vez que doy tiro y no ve eso, ya que se camina, añadimos ahí, ay, posita, andelan de posiana, de como multana, la inambina de mava, pesa burro, y allá te han huesa burro, se pesa a upea o yo piso. Y soy japa de suruba, esta va a ser la ya lo leí, si podemos pasar luego. Daiko Seiba Toliano, Daiko Seiba Toliano, Shesha Pinille Pelero, Tuyuruk, Abaire, Namonai, Shekaki, Santo Ume, Namboy, Santo Ume, Pirinea de sombrero, Ashiai, Dogarushene, con A, Shener, Soguarana. Esto de Aban Rosé, lo pueden encontrar en internet, grabado por los compuestos de Calapelua. Compuesto, compuesto. En ese mismo paraje viven 4 bandidos. Y Aroja y Tuyupaba el corazón. Son Saturnino, Joaquín, Borgoño, Luis Cardoso, Tigres, salvajes, el mismo crimen los engendró. Recordando la tragedia de Abdón Miguel Gauto. Compuesto. Acróstico.
Pero hay nada acróstico. Eloísa. Eloísa peruana. Vamos a ver un poco. Sí. Eloísa Osorio. Eloísa Osorio. Podemos. Ahí mismo. Es difícil que yo alcance tu cariño codiciado, los idilios venturosos que mi vida he soñado, o el néctar de las flores de tu encanto virginal. Incapaz soy en el mundo, soy el hombre desdeñado, sin fortuna en el amor, pobre hombre no dotado a vivir la luz del día, sin paria, sin caudal. Impresionante como en un acróstico es como si estuviese escribiendo sin ningún recelo que tiene las letras de la destinataria, porque si vamos a verlo, tiene que ir siguiendo las letras del nombre de la musa, y ahí parece que él no sigue eso. Ahí impresionante. Seguimos, esto es la cartita de Eloísa Osorio. Soneto, soneto, 4 líneas, ¿verdad? 4 líneas, seguimos, 4 líneas, después 3. De Cruz sube un soneto de Emiliano R. Fernández en guaraní y poesía dramática. A veces viva el Paraguay, llevo vivo Zapucay, Papo ya trope, ya Yucapaite entero vaya ella y se le dice niña. Eso sí es dramático, ¿verdad? Machete o el popero del potá, ya llevo y paco ya farrear, me han movido feo a los bolivianos, Jacobe fuera de Jacopipa. Más dramático que esto, no puede ser. Imposible. Dramática, poesía dramática de Emiliano R. Fernández. Y seguimos porque de Cucú. Y la épica propiamente dicha. Emiliano R. Fernández en 13 Tuyutí le nombra a 5 oficiales. Le nombra a sus 3 comandantes. Al comandante del tercer cuerpo de ejército, el coronel Luis Irrazábal Barbosa, al comandante de la quinta división de infantería, el coronel Francisco Brizuela, el Chico Brizuela, y al comandante del regimiento de infantería número 13 Tuyutí, el mayor Francisco Caballero Álvarez. Y le nombra a Rodolfo Lucas López, Rodolfito López, y le nombra al general Hans, un comandante del ejército boliviano en campaña desde 1932 a 1933. Y en la épica ahí le nombra a Rodolfito López, y en una entrevista que le hicieron o Verón Areo de Tereina a Rodolfito López, o por tanto debió tener boca y de escena de buscar de cuacuá peguare a escena en guapete o pegar en boca tapeña de guapete la boliviana de no, los oficiales no teníamos arma corta, dice Rodolfo López. Porque sigue de vuelta. Obviamente, porque era difícil de dotar a cada oficial, de dotar de armas cortas. Igual no puedo utilizar
Hay por ahí, güey, no hay por otra vez. Oye, ¿qué acaba de llegar esa otra vez? Sampai ke asa arti, asa penita. Nei abako ape. Ai nahaneri, se por el ori purun. Hama el besano mekinan dere se hari boba pete. Hahe oremo comandante. Haore oro eva la orera ucuera pepo yapona orero yapono guaisa na upea no seno la orera ucuera ojo guapete la bocana tapaine la bolíver heiseo peagina orero yapoja. Por eso con el tiempo y veo orero López un aremillo cuaina el catuyo y que con se huija Pepe Rodolfito López boca y la ape ojo guapete. 105 y poa penoa poa pungentau y putataje chapuna mita tantion yapoa nuhaka uno suno numba nyahin duro ina uiko anda ya ya ko betaha dai pori lupi au popoa tapendo yuhuite biwai abaje. Emiliano Fernández mando por la primera batalla de Nanagua del 20 al 24 de enero de 1933 en la guerra del Chaco. Cuando me dejas saber ya no me voy para la epopeya Caballero y Turbe Negros son los próceres de Mayo, Ñanderuna, Aba Paraguay y Pucuete son los magnos bienhechores y invencibles paraguayos. Con don Bernardo de Velasco, Apocamo, Mojarete, Salve Patria, una muy buena composición de Emiliano Fernández. Romance épico. Y capitayo yeriunda hay catuetea manobo de que nace no siempre firmemente potú se hará y un gato con a chever con a su cuate a moite ñona y jape ni a hueso se te pasa dejamos asesina se la reina y la poesía descriptiva se guataja hoy ayudo pete y pujarele pese no hay tipo cocare putuyare de pami se rechare de goyo guapite tape que te ha hecho caraíña y no ama buena ti. Ay, si ya nada, veo en mi sepulcro. A esa tocará ahí te leían la hija, ay, si quieren aguapula o le millero agute, ay, lupe y me hoy tu te case con eso ahí. Allá esa pava esa te cara ahí, y pamba mía, y guatañe zumbaba, y canapamiba, y pococares de oye yocoa. Oye, Yuhuba Emiliano Fernández, este le dedicó al teniente Félix Trujillo Emiliano Fernández, aquel héroe de la guerra de la Triple Alianza, en cuya familia eran propietarios de Ocara Poticuene, que salió el 22 de julio de 1922, su primera edición. Y la poesía religiosa, sal de virgen milagrosa, serrana, flor blanca y pura. Fuente de piedad y ternura, luna, estrella, alba rosa, dulce misericordiosa, sol de divina justicia, encarnación de delicia, salvaguarda poderosa. A ti, María concebida, hija de Joaquín y Ana. Modulo esta febril osana en nombre de tantas vidas y por mi patria querida, por mis padres ya ancianos, por mis hijos, mis hermanos, que te aclaman con fe viva. Es un fragmento de Virgen de los Milagros de Caacupé y que se grabó como Virgen Milagrosa de Caacupé, también grabado por varios grupos, lo pueden encontrar en internet. Emiliano Fernández, con esto creo que voy cerrando. Bueno, ya me hace cuando más me da la boca. Sí, está bien. Muy conforme. Siempre hubo, o sea, el comentario que hace la gente, lo que la poeta no nace oír, mentira eso. Hace 27 años con una calle, a la 27 volver, tabú y negativa. Si quieres leer a la ahí nomás.
la ENA Pecha de Lite. Mentira, eso, y ahí está la prueba de Emiliano Fernández. Manejaba con puntualidad los nombres de los oficiales bolivianos en plena guerra del Chaco, a Moiteos, ahí a FK que sabía uno por uno los nombres de los comandantes bolivianos, y eso es porque leía. No, ni mía historia. Ahí está la prueba que leía Emiliano Fernández. Vengan con Lanza, Osorio, Quintanilla y Manzana, Gutiérrez, Cuenca, La Irana, héroes de Zapirangú. Vengan, Silas, Salamanca y Saavedra con sus indiadas, con sus legiones armadas. Tapeyujú, Carianí. Si un error de tipeo tiene, entonces disculpen por favor. Y no solo eso, porque ahí está la otra prueba: 32 santoreras en el inicio que de Guardia. Ahí está. Quirito, una San Gabriel, porque el enviado, yo uso una visita. Porque ñande yara Quirito, por el caso de PTI, invitación PTI, ñe Pepino, ojaí PTI, Cuatía, Pejajiario, ojaí, Taí y Tayupe. O sea, escribía con Aurotel, o sea, con letras doradas, ñande yara Huelca, Quirito, o firmaje ese. Ahí está. San Gabriel, yo cuaya, coila, cato, macha, o momananduna, ñande yara, o jajina, lleva. Y ahí está, por eso se, pero yo cuaya San Gabriel, o amor, invitación de cualquier, ahí en Pepino, igual. Ahí está Santa Rita, San Ramón, San Benito, San Félix, Santa Lina, Santa Clara, Santa Rosa, San David, San Ignacio, Santa Marta, San Pascual, San Alejo, San Patricio, San Vicente, San Jerónimo, Santa Cecilia, Santa Eulalia, Santa Eleodora, San Mateo, San Toribio, San Gabino. Repite perdón, ahí está San Román. Román tiene que ser, está mal escrito. San Juan. Después seguimos, si hay más. Ahí se corrigió ya. San Luis, San Miguel, San Felipe, San Jorge, San Rafael, San Guillermo, San Eusebio, Santa Elena, 32 santoreras, me las etabeipas, o veis Manduá, veis Ñandeyara, Ñanderú Azure, Ñanderú Pamene, Jael, Cayama, Huaytepe, o Mañana o Pucabú, y Lecaya es el todopoderoso Naiñe Potete. Aguilleo para ver, ahorita ya se frente coara o paite arata. Aguilleo. Ya llevo que te lleguen, pues, ya hay mucha gente que está siguiendo a través de la transmisión del Facebook y justamente estaban también destacando la calidad de los temas y la calidad de los expositores. También teníamos en el grupo de Jara Virgilio Silvero, allá en el Chaco y Yayate, Benemorque, Oiga, Berbi, Guaraní, Ape Guaraní, Oñeñe, Apiga tú, Guajara, Carlos Ferreira, Ojichocaña de Ley, Yaguarecoa, Aranduca, a Moñeñere de Guajara. La ley del libro y la lectura, estamos en el Bebé acá, Mimba de Yapoma, Ina, a Mimba de Viva, Yapoma. Ape Guajara, Lucino Rodríguez Balofi, a tu cogiendo caña de Bacatriz Arreo, Eva de Emiliano Pedro Fernández. Estamos en ese, vemos así de Emiliano la puede la de hecho tiene que estar entre los más destacados
escritores que tuvimos y que tenemos dentro del parnaso de la literatura universal. Y vamos a ver entonces en este momento esta otra parte que yo quiero presentarles, que tiene que ver con la última parte de nuestro seminario. Y es un tema que me parece interesante, Eva. Vea, hoy está Bebenda Pitepe, me empezamos a oír, veo Cacoao, Oñembo Hasama, Petente, a ver, a mí me tenía Yerovia, se vieron no imponayo. Esa antes ya por la nuit ya de la sacuera ve, oye, parte de la igual a mí oye, sabe antes de escriba, o sea, y yo hablo solamente yo para, no hablo guaraní muy difícil, recordando eso yo pensaba un batir para mí, ahí de castellano y yo para. Bueno, entonces vamos a romper un mito. Y yo insisto mucho con esto, aclaro siempre que no es con el propósito de marcar un sentido despectivo hacia el español o el castellano. Edgar, ¿puedo ordenar tu cámara? No es para con ese afán de decir que el castellano iba a ir a guaraní, moná, era guaraní, iba a ir a castellano y moná. La intención no pasa por ahí. Yo creo que tanto los profesores de guaraní como los de castellano, siempre que somos conscientes de la realidad que tenemos al vivir en el Paraguay, tenemos que aceptar siempre la presencia de las dos lenguas y sobre todas las cosas sin caer en ese despropósito de dejar o intentar dejar mal parado a guaraní. En realidad eso viene como una consecuencia de un tiempo muy lejano. Yo en el Guazú, vivo a Cuitetami, que no vayan de Ali, Argentina, Brasil, Uruguay, Upego y Maorí. Si hay algo que a los paraguayos nos cohesiona, que vayan en Bombeteía, que hace guaraní. Así, había pedido para el Batepa, que ponen antes de huir. Y probablemente vamos a dejar de ser lo que somos y vamos a poder ser cualquier otra cosa que no somos. Eso me lleva siempre a otra, para mí una sentencia, decir que es imposible entender al paraguayo sin el guaraní y al guaraní sin el paraguayo. Eso yo donde voy, repito y trato que la gente pueda entender. Entonces, le decía, ¿por qué es que todavía hoy la gente a veces pone de manifiesto esa sensación que hasta hablar guaraní la gente se disculpa? Bueno, yo no quiero hablar guaraní porque voy a mezclar todo. Apenas gente que Guillermo muy lleva en la cara. No hable guaraní. Ese fenómeno se produce, repito, cuando antes de empezar la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, Bartolomé Mitre llegó a decir, eso están los documentos, si queremos destruir a Paraguay tenemos que destruir al guaraní. Y la guerra sí, por más que haya durado prácticamente 6 años, ¿verdad? Termina con la muerte de López y continúa la otra guerra, la guerra de destrucción del elemento que nos identifica, que es el guaraní. A toda costa había que eliminar, ya en ese entonces, había que eliminar el guaraní, y bueno, terminada la guerra con un Paraguay diezmado. También eso siempre es importante decir, no con un ánimo hoy de tender a una apología, a una nueva guerra, ni nada, no pasa por allí, pasa por ser consecuentes con la realidad histórica. Paraguay quedó diezmado. Esa cadena europea, 90% doña Nenita mejor de Yucá. 90%. Por más que por allá ya lo que intentan reducir, no hay forma. 10% quedó de 1 millón, si quieren 1.100.000, según otros, quedaron cerca de 100.000. Y de los 100.000 que quedaron, 9-1, dicen unos, 8-2, dicen otros,
la relación de los sobrevivientes. Mujeres, el 90% en ese miserable número de 100.000 habitantes que quedaron vivos, 90% mujeres, el 10% varones. Para otro 80% de mujeres y 20% de varones. Viene no solamente la prohibición el 8 de marzo de 1870, prohibido el uso de guaraní en las instituciones educativas. ¿Quién estaba 8 días después al frente del gobierno? Y era el Ejército de Ocupación, que más adelante instaló un gobierno a su medida. Y en esa primera resolución que aparece, entre otras cosas, repito, el 8 de marzo de 1870, como máximo 7 días pasaron, y la orden era prohibido hablar guaraní en las instituciones educativas. A partir de eso vienen, no quedó en el papel, no quedó en prohibido, no hables más. No quedó allí. Quedó, por ejemplo, después en el famoso guarango, que vino, que se trajo acá, que no es una cuestión que se produjo acá. Eso vino de la Argentina, ¿verdad? Y entonces, que hablaba guaraní era guarango. ¿Guarango qué es? Pobre, ignorante, campesino, indio, misma idea, guarango. Y por más que se aplicó eso, y a eso también la forma despectiva de que el campesino era guaraní, bueno, el campesino era una palabra despectiva. La que va a ir también de campesino. Va a ir de campesino en Nieta. Como que por el hecho de ser campesino se asociaba y se asocia a la ignorancia, más allá de que una persona viva o haya vivido en algún lugar del interior. Eso cambió bastante, no digo que cambió todo, pero bueno, pasó el tiempo y como esos castigos verbales no funcionaron, vinieron los castigos físicos. Y siempre hay que contarle a la gente, la peor Moñezúa, yo les comento a todos siempre que entro en contacto con muchos lingüistas en muchos lugares del mundo, y no hay, así nomás nos vamos a encontrar un idioma y los hablantes de ese idioma que hayan pasado por tortura física. Porque en Moñezúa iba ahí, a Peahari, el castellano no es saña, pero ya iba ahí el tereima de Abaler en Moñezúa y Yukire Sawasu Ari, Abati Yuki, Ari, Yapecuiva, a Ita Ari, a la Yarebe de Tapita, el tema Ulpana, y Chacaramita, y Mindarusu, a Baebea Recuerdo, Baere en Abuelo Guaraní. Se han sumado muchos otros, el UPT, José del Patio de la escuela, el quedar del plantón detrás de la puerta de la escuela, Muñani y aquí, Baizaguayna, Guaraní, Meneni, Abuelo. Y es lo que, repito, el querido Boejara Vigilio tocó hace rato. ¿Y qué es lo que pasó? Eso llevó a muchos papás y mamás a tener que en algún momento decirle a sus hijos, no hables, no hables. Y en el fondo estaba la otra parte que pública, a lo mejor muchos no decían, no hables si no querés pasar mal como yo pasé. Hace unos 2 o 3 años fuimos al inicio de clases en una escuela que en Cordillera y llegamos al lugar un ratito antes. Se acerca una señora, una criaturita en el brazo y el hijito que iba a entrar si no estoy recordado, preescolar. Y llega la señora guaraní hablante. Esa apeamó, apeó tiempo ya tengo que dejar a la junto a la profesora. Yo estaba a 1 metro de espalda, a Jesús que llamo Baré, que coña que haré por dejarle, a ni quieren ni guaraní me se me vive. Ani quieren ni guaraní me porque que chuve castellano. Ani hojas así se así a hueca. Renegó del guaraní en guaraní. No pudo hacerlo en castellano, porque ella de Piquete no hablaba, pero renegó del guaraní en guaraní.
pidió que su hijito no hable, que la profesora le hable en castellano y no en guaraní, porque ella pasó mal por no hablar castellano. Y eso siguió con muchas variaciones, no variedades, y llegamos al momento de tener que decir, no hablamos guaraní, no hablamos, no, yo no hablo. ¿Y qué está hablando? No, es una mezcla se le llama yopará. Yo lo que entiendo es que detrás de todo esto hay toda una campaña para borrar la palabra guaraní. Y hasta que no me demuestren lo contrario, yo voy a seguir sosteniendo lo mismo. Entonces, en ese proceso de hasta pedir disculpas, el permiso de que yo no hablo bien guaraní, voy hablando más castellano, porque hablo todo atravesado. ¿Vale? Ahora quiero ponerle lo que está al otro lado, lo que no vemos, lo que no queremos ver, o lo que no quiere que veamos. Porque esto se manipula. Hay gente que manipula desde distintos niveles, así como yo también puedo manipular. Pero si yo voy a hacer eso, lo voy a hacer de manera objetiva, no con una intención aviesa de eliminar el guaraní y destruir el castellano. ¿Por qué? Para nosotros, en mi caso, yo tengo 50 años, porque el año pasado trabajando por el guaraní. Pasé por todito. Yo estuve siempre en la primera línea, allí enfrente. Me tocó vivir todo. Y nunca fueron momentos gratos. Una vez fuimos con el profesor Pedro Molinés al ministerio. Estaba un director, entonces muy valiente. Y llegamos, nos recibió ya con una especie de lo que decía Virgilio, una sensación nuestra de que los aponajes, la cara, rostro, serio, apenas, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y le dice el profesor Molinés, queremos que los grandes escritores en guaraní, de nuestro país también, aparezcan en los libros de las escuelas y de los colegios. Y por ejemplo, ¿quién? Y recuerdo que Molinés en la marca le dijo a Emiliano Fernández. Y este director le dice, ¿usted quiere que ese Caurapo esté en los libros paraguayos? Y Molinés sale y le dice de una manera espectacular a su estilo. Y William Shakespeare, ¿acaso no fue borracho también? Le dice. Y me dice él a mí, estábamos los dos, me dice, ya acabé todo, que ahí está el organito, no entendí yo para él. Y nos retiramos. De esas anécdotas amargas van a haber otras más. ¿Por qué tanta resistencia a la enseñanza? ¿Por qué hasta hoy hay gente en la estructura del propio ministerio que hace todo lo posible para que esto no prospere? ¿Por qué cuando en 1992 se aprobó, hace poco hizo, el 20 de junio, se cumplieron 34 años de esta Constitución? ¿Por qué inmediatamente ya no se dijo vamos a incorporar a guaraní? Se hicieron 2 congresos, a fines del 92, julio del 93, y en los 2 congresos tuvimos que plantarnos allí, pedir la oficialización, la inclusión del guaraní. Lo hicimos en la primera porque nos aliamos. Ya nos dimos cuenta que solo no íbamos a poder hacer nada. Y hasta hoy le agradecemos que está acá, le pongo de testigo a Carlos Ferreira, está Zulma, está Porfiria, también está Pastora, que son personas que vivieron en ese tiempo. De cuando nosotros nos asociamos la poderosa Asociación de Profesores del Alto Paraná, de Caraguazú, de San Pedro y de San Juan, de Misiones. Con ellos nos metimos, ganamos la directiva del primer congreso. El profesor Carlos Ferreira fue el secretario, e históricamente en ese congreso ya salieron documentos bilingües. Siguiente año volvimos a postularnos, pero ganó el oficialismo. Nosotros estábamos la verdad en frente, pero nuestro candidato pasó a ocupar la vicepresidencia del Congreso Nacional de Educación para definir lo que iba a ser la educación media con la reforma educativa. Estoy hablando del doctor Modesto Romero Cueto, vicepresidente. Empieza el Congreso, digamos un rato después,
Sabíamos que entre los varios temas estaba necesariamente el tema del guaraní, en la parte de comunicación. Llegaba un momento, se trata el tema, yo levanto la mano y él ningunea. A los picos habla y me, los pies asamos, los pies amuerte, a los pies, a la venda se desaya. Pasaron los días y todos los que están acá, que repito, son mis testigos. Llegó el día viernes y el viernes al mediodía terminaba el Congreso, el segundo Congreso Nacional de Educación, con participación nacional. Y lo que son las cosas de la vida, yo llegué a una conclusión, ¿verdad? Y yo digo que Dios es paraguayo y le gusta hablar. Porque de lunes a viernes hasta las 11 de la mañana, el ninguneo de la autoridad del ministerio fue que no hable, que no hable, mañana. Y ese presidente de ese congreso, le ocurrió algo a ese presidente que yo dije, bueno, acá, esto fue Dios. ¿Qué ahora van a digo llevemos o a cuimbar de ella ubicada tigre de cuá de lo que coge vamos a ver ahora cuido que cobía pues cada momento número de cuento que conoce ahí que habla por su galera hablamos y casi no quiero decir que la totalidad por las 3/4 partes del Congreso mi mentizado eran profesores de guaraní, amigos a los que le conocíamos de años. Y allí, sin más vueltas, se aprobó y entró. Quiero dejar constancia de que no entró precisamente por la generosidad de las autoridades y porque todos éramos muy paraguayos. Entró por la picardía y entró porque somos fuertes, porque nunca jamás dimos un paso atrás. Cuando se trató antes de eso el tema de la Constitución Nacional, hay varios testigos, uno de ellos es Benjamín Fernández Bogado, que fue parte de ese congreso. Nosotros, cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, fuimos todos los días al local del Banco Central, a Peteitería, a Micaraí, Oyapota, Bajina, de Iguazú, Peteitería, Rogenoy, Romo Viqueja, Baninecio y Berbera. Fuimos a 3 reuniones que nos convocaron sobre el tema. Un día antes, en un periódico muy conocido, se iba a tratar ya el tema del guaraní como idioma oficial. Y ese diario, un día antes, pone como editorial entre la carreta y el jet. ¿Cuál era la carreta? El guaraní. ¿Cuál era el jet? El castellano. Cuando se trata el tema, no vayan a pensar ustedes que el guaraní entró en la Constitución Nacional del 92 por unanimidad. Entró por mayoría, gracias a unos cuantos que se plantaron y que definitivamente vinieron de la apoyo al guaraní. Entonces, si les pongo estos datos, es para que ustedes mismos puedan ver cómo fue complicada la historia y llegar a lo que les decía recién. No es otra cosa que la demostración de que hasta hoy hay todavía lo que yo llamo los bolsones o los sabios. Que vemos la cabeza de fe o iba a pedir. Amá, mi amigo, mi poco azúa. Aquella gente que detesta el poder, ¿verdad? Y que en algún momento pueden disponer el no o pueden disponer el sí. Cuando se trató el tema de la ley de lenguas, nosotros nos encontramos con un parlamentario y de ese tema es testigo, porque fue él junto a otro compañero, el profesor Carlos Pereira, que sale ese senador y dice por qué yo tengo que aprobar esta ley de lenguas y por qué tengo que estar de acuerdo con el guaraní, porque yo no hablo. ¿Por qué yo tengo que estar? La respuesta de todos los que fueron allí fue, pero el guaraní de los paraguayos, no es solamente del senador. No, yo no quiero aprobar. Quiten este artículo que dice que en 3 años todos los funcionarios del Estado
tienen que saber guaraní, porque eso estaba en el documento original. ¿Y qué pide ese senador? ¿Qué pidió? Eliminar ese artículo. Yo nunca olvido que cuando tuvimos la reunión de los que estábamos trabajando ese tema, tuvimos que hacer algo que no es muy agradable, que yo normalmente simbolizo con algo que todos conocemos y muchas veces decimos: tuvimos que bajarnos los pantalones. Y dijimos, bueno, vamos a eliminar esto, que se trate, que se apruebe la ley con esta modificación, y probablemente más adelante vamos a poder nosotros pedir alguna modificación de la ley. Pero es peor estar sin ley, ya estamos cerquita de la ley. Bueno, hicimos lo que llamamos comúnmente el lobby. Nosotros fuimos a hablar con las bancadas. Cuando en un momento nos tocó hablar con el presidente del Congreso Nacional, él salió y nos dijo: quiero saber si allá afuera se habla todavía guaraní. Quiero saber si allá afuera se habla todavía guaraní. Presidente del Congreso Nacional, ¿verdad? Y preguntaba si en la calle todavía se hablaba guaraní. Yo le dije: ¿será que usted viene una capa al senador? Allí todo el mundo habla guaraní. Eso es bueno. Estamos hablando de esa gente, ¿verdad? Que está allá arriba, que no está acá abajo. Y entonces, desde ese punto de vista, insisto, hay todavía gente que, por todas estas razones, hoy dice: no, yo no hablo, yo tengo vergüenza, es muy difícil, yo hablo yo para nomás. Y que entonces quiero rematar esto con lo siguiente: cuando hablamos castellano, acá siempre no hablamos yo para también. De cuando tantas veces yo puse ejemplos que corren en las redes sociales y digo yo en castellano vení, y la gente dice venina, o decimos vení que en la mañana, o contarle que nada, traerle que nada, ambarle que nada, estamos guaraní, el yuque nada. El guaraní que está en el castellano, vení que nada, vení que decirle, que llevarle, que pequé, o yo voy a castellano, ahora ni. Y eso que es el DLA, lo que comúnmente llamamos DLA, es yo para el resto de la gente. Alguien que acá de ustedes, en esa espontaneidad, en esa cotidianidad, ¿quién nos dijo en algún momento picó o picó? ¿Qué tú querés? Vos que te vas a salir, tío. Y muy clásico de los jóvenes: vos para el edificio, vos para el llevaste, vos para el contrato. ¿Y qué es pa? Y pa es la pregunta para mí: yo para el vos para el popa. Es decir, ¿qué pior es de pior? Rebota pior, reyapota pior, picó y nada. ¿Y cómo entró en el castellano que hablamos? ¿Y qué es eso? Y eso es preparar también. Y no dijimos pior, o no dijimos qué, no dijimos nada. Venina, venique, que cuántas veces dijimos Nico, y yo por un lado, y Nico o ni yo ni no. Hasta ahora yo tengo grabado a uno de mis alumnos decirme: yo no sabía lo, y el otro que cada vez le dice: yo también, y vos lo, y yo también. Bueno, nadie pide permiso para no hablar castellano porque habla mal. Pedimos permiso solamente en la falsedad de la idea de que vamos a hablar normal guaraní, preferimos no hablar por eso. Esa es una falacia, eso es una mentira. Nosotros hablamos castellano y hablamos guaraní. Y en ese castellano hay mucho de guaraní. El guaraní redujo al castellano también. No vayan a pensar que solamente el castellano se introdujo en el guaraní. Nosotros hoy necesariamente, si vamos a tomar tereré hablando en castellano, igual vamos a tener que decir: vamos a tomar tereré para refrescarnos. Pero no hay forma de decir tereré en castellano. Que la academia define como infusión de agua fría con hierbas medicinales. Y nadie puede andar por allí diciendo: anda un poco a preparar en infusión con agua fría con hierbas medicinales. Y nos diga tereré. Vamos a decir ahora más: infusión con agua fría con hierbas medicinales. Terereño, chipaño, Paraguay de Paraguay, Caguazú es un departamento. Ahora en San Juan,
¿Cuántos habrán probado el camuchillo yocá? ¿Cuántos habrán probado por allí el chicharrón mitín? Cuando decimos aocoquí, ¿cómo vamos a decir aocoquí si no decimos aocoquí? El poncho paraíso, 60 listas. Me han repetido ¿qué es lo que, voy a decir, qué es lo que no tiene? Cuando me queda leer todo lo que hay tiene nombre guaraní. Y entonces, a lo que quiero llegar a lo siguiente, romper un poco ese mito de que Yopara solamente está en el castellano guaraní. Yopara está en el castellano. Hasta en el caso de aquella persona que dice, o que puede decir, yo nunca mezclé, yo nunca dije nada, ni picó, ni que nani, ni co, pío, nada. Yo siempre hablé castellano. Sin embargo, en ese castellano que hablamos, está la famosa referencia a que hablamos un castellano pensado guaraní. Y el ejemplo más claro es que en ninguno de los que está acá, en algún momento, ¿verdad? Todos, voy a decir en ninguno, todos, perdón, en algún momento usamos la expresión un poco. Vení un poco, andate un poco, trae un poco. Cuando a mí me dicen, traerme un poco ese papel, ¿qué hago yo traigo todo? Cuando a mí me dicen, llevarme un poco este papel a tu hermano, y yo qué hago, yo le llevo todo, por más que me dijeron un poco nomás. ¿Por qué decimos un poco? Andate un poco junto a tu mamá, a lo que te nada. A la mitad de la casa, pegan de ser en el venir otro poco. Ambas no obvio vive un poco, y el poco es el mina, el yumina, o el yumí, que pasamos al castellano por un poco. En realidad en castellano tengo que decir venir y punto. La expresividad del guaraní es mucho mayor, y ese mi, esa terminación mi o mina, necesariamente al pasar al castellano se convierte en una frase incorporada a un texto castellano, que desde el punto de vista del castellano no hay incorrección. No puede ser venir un poco, es venir o venga o ven. Hasta aquí, que es un poco de una especie de enfatizador. ¿Cuál es el otro caso muy común? Al que he preguntado a todos, le pregunto a ustedes, ¿por qué decimos si que? Vino si que, se fue si que, trajo si que, pagó si que. Si yo digo silla, van a ver silla. Si yo digo caballo, van a ver un caballo. Yo digo yaguay, van a ver un perro. Yo le digo obra, van a ver una casa. Yo le digo patio, van a ver un patio. Yo le digo si que, ¿y qué hay detrás de si que? Nada. Sí y qué. ¿Por qué decimos si que? Es la traducción de guaraní catú. O ucatú, vino si que. O jocatú, se fue si que. O berucatú, trajo si que. Si que es la traducción de catú al castellano. Una marca registrada paraguaya no muy conocida por el castellano. Sí que, bueno, ¿qué es eso? Eso también es una manera de Yopara. No estamos hablando de un castellano castizo, ese culto, que la gente quiere presumir, no es así. Y un último ejemplo, ¿cuántas veces dijeron, te dije luego? Le llegó luego a su mamá, luego, pero no es después. Luego es un enfatizador, egoí no la luego, egoí no te dije luego. Luego es una incorrección en el castellano, pero nosotros decimos que es un enfatizador. Es un par de días porque parece que al decir te dije, todavía no decimos todo. Entonces tenemos que decir te dije luego. Bueno, esa es una construcción que si vamos a mirar desde la puridad de la lengua, es una incorrección en el castellano. O sea, tampoco hablamos castellano, hablamos Yopara. Pero para la tranquilidad de todos ustedes, hablamos los dos idiomas. Y el que se cuida, y el que practica, quiere hablar bien, sin problema. Yo cada vez que quiero hablar bien castellano, hablo perfectamente. Ayer ya lo sé. Y cuando yo quiero hablar bien guaraní, hay que intentar hablar guaraní, ya vimos, hay más mover. Hay que hablar. Pero eso es de donde viene, de practicar y de querer yo hablar bien. Eso ya no es efecto solamente del medio del que vivimos. Tiene que haber también una actitud en el hablante, que tiene que ser estimulada por las instituciones rectoras, llámese Ministerio de Educación, llámese universidades, la que ustedes quieran. Pero tiene que haber
esa posibilidad en algún momento de tener que aprender bien castellano y guaraní. 200 años de castellano versus 34 años de enseñanza guaraní. Nosotros estamos en una transición. Nosotros venimos de esa larga noche oscura, donde todo estaba prohibido, donde todo era malo, donde todo era feo, donde el guaraní era lo peor que parió la humanidad. Y hoy estamos en la mitad de un camino. Ya vemos la luz, el guaraní ya está caminando. Lo que hay que hacer es asegurar esa caminata, que no se vuelva atrás. Yo particularmente ya no creo que volvamos atrás. Lo que hay que hacer es apurar un poco más la marcha hacia la luz plena. Estamos entrando. Luego que como yo lo veo, pero ya estamos allí. Quiero terminar esto señalándote lo siguiente. Cuando a mí me dice el profesor, y usted que dice que hablamos castellano y guaraní, ¿cómo podemos saber que hablamos? Y yo siempre hago la prueba más sencilla. Y a ustedes de acá, díganme, anteayer, estuve acá en el Santuario de los Ríos y anteayer estuve en Coronel Oviedo, hice la misma prueba en una actividad interactiva. Yo le preguntaba a la gente, ¿cómo se dice en guaraní? Y la gente, todos los que estaban en la sala me respondieron, ¿cómo se dice en guaraní este señor? Y todos me dijeron Cocaraí. ¿Y cómo se dice esta señora? Cocuñacaraí. Y yo le dije, eso es muy difícil. No, no es difícil. Pero es muy difícil. No es difícil. Todo el mundo sabe que es Cocaraí o Cocuñacaraí. Pero fíjense dónde está la dificultad. En castellano yo tengo que decir este y esta. En guaraní solamente coco. ¿Acaso que eso no es más fácil? Saber una sola forma. Porque en castellano requiere un ejercicio separado. Porque yo no puedo decir esta señora. Tampoco puedo decir esta señora. No, este señor, esta señora. Si uso mal, uso mal. Y cualquiera me va a reclamar. En guaraní ese problema no existe. Es solamente Cocaraí o Coñacaraí. ¿Quién gana allí? Ese que es hablante en castellano que puede aprender guaraní. ¿A quién se le complica la vida? A ese niño guaraní que pasa al castellano, donde el sistema presume que él habla castellano y ese es el error más grande. Él no habla castellano. Hay que enseñarle castellano. Problemas de concordancia por eso tenemos. Porque no distinguimos entre el masculino y el femenino, entre el singular y el plural. ¿Dónde está el otro ejemplo? Allí les doy la pauta. Esa persona que en un momento me dijo a mí, cuesta la guaraní, no entiendo muy bien. Cuando yo le dije cómo se dice, este señor está en el Coco. Y después yo dije, no, pero eso es difícil, pero no puede ser difícil. Le hice la siguiente prueba. Le dije cómo se dice alto, alta, altos, altas en guaraní. Y pensó bien y me dijo Ibaté. Y no hay otra forma, no, Ibaté. ¿Estás seguro? Ibaté. Como me dijiste que guaraní es difícil. Sí, pero yo sé que se dice Ibaté. El guaraní tiene una sola forma para decir alto, alta, alto. Ibaté. Yo sé, exagero y digo, no hay Ibaté, Ibatá, Ibatos, Ibatás. No hay poná, ponó, ponás, ponos. ¿Quién gana en esta historia? Que el castellano va a aprender guaraní. Un idioma donde solamente el adjetivo tiene una forma para su uso, calificativo. ¿Quién es el que entra en el problema? El militar que habla guaraní, que tiene que aprender a usar alto, alta, alto, alta. ¿Cómo aprendí yo? ¿Cómo aprendió Lucino? ¿Cómo aprendió mucho acá? A los golpes. Porque a veces no entendemos a oírlo. Digamos, unos cuantos, pegan pero todo se va a indicar, oye, están a oír, a pesar de no fue producto de un método. Allí tiene que estar la metodología de la enseñanza del castellano como segunda lengua. El que va a ganar la historia es el mitaí hispanohablante que habla castellano, que al pasar a la guaraní se le va a simplificar todo. Solamente va a tener que decir Ibaté y poná. Lo que para el castellano es alto, alta, alto, alta. Lindo, linda, lindo, linda. Bueno, ahí poná. Otra forma de demostrarle, porque esa persona a la que me dijo es difícil. Y yo le fui haciendo la demostración. Después le dije, ¿cómo se dice en guaraní? Yo camino. Y se aguantaba. Pero me dijiste que no entendía guaraní. No, yo no entiendo, hay muchas cosas que no sé. ¿Y cómo sabía si dice aguantar? Y no sé, pero yo sé que se dice aguantar. Y te diste cuenta de lo que acabas de hacerle.
¿Qué es lo que dice? En guaraní vos usas prefijos y decís a, guatá, re, guatá, o, guatá. Y decimos en castellano, aguatá como se dice, camino. Re, guatá, caminas. O guatá, caminas. O acabas de hacer la traducción. Dijiste camino y le pusiste una o al final. Dijiste camino y le pusiste una as al final. Dijiste camino y le pusiste una al final. En castellano todo varía al final. En guaraní todo varía al principio. Se agarró la cabeza y nunca me enteré de eso. ¿Qué hacemos todo lo que estamos acá? ¿Qué hacemos acá? Castellano varía. De que mezclamos, tampoco es para cortarnos la arena y cantar, bueno, ya estamos de balda en este mundo. Sencillamente lo que falta es un mejor aprendizaje. Y voy a dos últimos ejemplos, con esto vamos a terminar. Yo le preguntaba a la misma persona, ¿verdad? En este grupo, pues, en Coronel Oviedo, le digo yo, guaraní me decía, hasta no, voy a casa, ¿cómo puedo decir? Seguía toda la marca, me dijo, ajá, hueva. Andé que me dice, y en castellano no le responde, no me dijo nada. Debe entender guaraní, y cuando yo notaba el temor instalado en aquello que ella traía de la casa y de otros lugares, es difícil, es difícil. Si hablas, van a reír todo de vos. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando le dije, voy a casa, él me dijo, ajá, obra. Y allí le dije, ¿qué es ajá? Y es voy. ¿Qué es obra? Casa. ¿Y qué es qué? Pensó un rato y me dijo, no sé. ¿Y qué es algo? Puedo decir, voy a casa a guaraní. Y en castellano dice, voy a casa. En castellano hay preposición, en guaraní posposición. Y allí le dije, ¿dónde aprendiste eso? Y no sé, y aprendiste en tu casa, con tus vecinos, con tus amigos, con todos. A la escuela y al colegio viniste para mejorar tu hablar castellano y tu hablar guaraní. Pero en el colegio y en la escuela aprendiste a hablar guaraní o aprendiste a hablar castellano. Eso ya trajiste hasta de la cuna. En el último ejemplo le dije a guaraní, calor a Guatá. Toda la marcha me dijo, el hijo de Carlos camina. Y yo le dije, fíjate que dije calor, ¿qué es Carlos? ¿Verdad que es hijo? Me dice Carlos hijo, camina. ¿Y por qué me dijiste el hijo de Carlos camina? Y no sé. Y me dijiste así porque sabes que así se dice en castellano. Si no sabías castellano, me hubieras hecho la traducción directa, Carlos hijo camina. Pero como vos sabés castellano, me dijiste el hijo de Carlos camina. Le pusiste un artículo una preposición de que no está en el guaraní. ¿Y qué tenés en el castellano? Primero los poseídos y después el poseedor. Hijo de Carlos, hija de Carlos, casa de Carlos. ¿Qué tenés en guaraní? Primero el poseedor, después los poseídos. Calor aquí, calor aquí, calor ahora. Dos idiomas diferentes que esa persona me dijo a mí que de guaraní no sabía nada. Y la demostración está en el caso de él y en el caso de cualquiera de nosotros que conocemos perfectamente las dos lenguas. Lo más difícil que hay en el aprendizaje de una lengua es lo que se llama la sintaxis, cómo unir las palabras. Y eso es algo que a nosotros nos sale fácil. Qué extraordinario es que alguien cualquiera acá, ustedes digan en un momento, mira, siempre cualquiera, Pepe, una vez, y me doy la vuelta acá y yo, qué linda tu exposición, profesor, excelente. No, la europea, no me interesa, me sale, ya no usted, te decía, es extraordinario tu trabajo. Hacer eso para nosotros es más fácil que tomar derecho. Y nosotros hacemos eso, hablando dos idiomas en fracciones de segundo, milésimas. Somos bilingües, ¿verdad? Inclusive hay que solamente escucha y no puede hablar hasta que le salga el trauma. Hasta que alguien le diga, qué guapo que se va a hablar guaraní. Y guaraní, no te preocupes que te equivocate. Si se ríe no importa, usar, porque si no usas, allí es cuando vas a perder. Por eso, término honesto en el determinado de la cultura guaraní, nosotros le estamos llamando, no a lo que habla guaraní, porque ya habla guaraní. Nosotros le estamos llamando a todos aquellos que siempre
escuchamos por ahí que dicen, me encanta, cómo me gustaría hablar, lamento tanto no hablar guaraní. A esa gente hoy nosotros le estamos llamando, vengan y nosotros le vamos a ayudar a aprender guaraní. Las puertas no están cerradas, nosotros necesitamos de más militantes, de más gente que diariamente promueva, difunda y fortalezca el guaraní. Muchísimas gracias a todos, a cada uno le vamos a enviar, ya le dijimos por correo electrónico el certificado digital y también los materiales de esta jornada. Por eso se les pidió que anoten su correo y vía correo les va a llegar esto a partir del lunes 6. El sábado y el domingo los directores que están en la regional del interior van a acercarse porque hay gente que desde el interior nos estuvieron acompañando. Para ellos también van a certificar, vamos a juntar todo y con el paquete ya completo a cada uno le vamos a hacer llegar su certificado y los materiales de las 4 exposiciones. ¿Estamos de acuerdo? Y antes de retirarse, quiero pedirles un favor, si pueden acercarse acá todo lo que están, vamos a hacer por una fotito acá. Acá llegó Pablino Gómez, está Pablino Gómez, llevo 20.000 Pablino Gómez. Adelante, si pueden acercarse todos acá enfrente, pueden subir acá arriba también, vamos a hacer una foto, vamos a pedirle acá a los muchachos que no puedan, puede ser que una fotito por acá, ya, tú te acuerdas, como ahí ahí está Bojara, y pueden ponerse acá enfrente y otros cuantos que puedan subir acá arriba de la torre. Igual no me acuerdo que están abajo, pero de aquel lado. Peña Huella Ventana, pueden subir acá arriba, por favor. Pueden acercarse acá arriba, les pido que suban también. Peña Jimena, un poco de ejercicio, escalera, a lo que puedan. Sí, bueno, mientras están subiendo acá, vamos a hacer la foto en un ratito. Vamos a pedirle llegar después a Ale o a Fer que nos puedan sacar. Que se suba allí. Allá está Uber también. Vení Uber después. Vamos a salir todas las fotos. Pueden acercarse un poquitito más acá. Por la luz nomás para venir. Acá de este lado también podemos. Allí sacar todo. Si quieren subir, igual. Alguien que esté allá afuera, Sabina, no sé.